Bien, la semana pasada hablábamos referente a la plataforma del campo. Yo habilité un curso que yo confío que ya estén matriculados todos. Eh, y digo confío porque realmente haciendo cuentas en el aula virtual tengo muy pocos estudiantes todavía. Si hago el número de estudiantes que están matriculados en el campus como también los que tengo en el Prometeo. Si hay alguno que no se ha matriculado en el aula virtual, por favor matricúlese, ¿no? El código de matrícula es el siguiente, si no estoy equivocado, es el código de la asignatura. Y voy a ver, quiero ver el código de la asignatura y creo que es el grupo G2, ¿no? Aquí, grupos, grupo uno. Sí, grupo uno apenas 29 tengo inscritos y ustedes son 45. O sea, me falta un montón de gente todavía. Este es el código de la asignatura. Si no se ha matriculado al aula virtual, hágalo. Porque yo ahí subo todas las clases que están grabadas. Las clases que vieron que yo no di la semana pasada, pues ahí están las grabaciones para que vean que sí les he dado. También están los materiales que vamos a utilizar para la unidad 1. Voy a compartir pantalla. Creo que no estaba compartiendo. Vaya, aquí está el aula virtual. Me confirman que ya se mira la pantalla, por favor. ¿Se mira o no se mira? Sí, Liz. Gracias, gracias, señorita. Vale, entonces acá tenemos el aula virtual. Aquí ya les compartí aquí la contraseña para que se matriculen, porque hay mucha gente que no está matriculada todavía y no sé por qué. Y acá vamos a encontrar el programa de la orientación académica que hemos visto, ¿cierto? Y tenemos también la unidad 1, que tenemos habilitado lo que son los contenidos que vamos a ir viendo a lo largo de esta unidad, así como también lo que es el texto de apoyo. Esto es muy importante que lo descarguen y lo vean, porque no solamente es descargar y ahí lo voy a dejar yo tirado y solo voy a abrirlo hasta el día del examen, no, sino que es para que ustedes lo lean. Son 10 páginas, o bueno, 15 páginas pongámosle, ¿no? Pero con todo y las fotos que tiene, yo digo que bien son las 10 páginas, ¿no? Entonces acá vamos a aprender un poco de la historia del programa, de cómo se creó, también del código de licencia abierta que tiene, y vamos a ver un poco de lo que vamos a aprender este día, como por ejemplo la interfaz del programa. Hay alguien que tiene el micrófono abierto. ¿Qué será? Marco Tulio tiene el micrófono abierto. Apague el micrófono, por favor, Marco. Marco, que creo que está Baile. en una discoteca, creo que está usted, amigo. Vale, entonces acá tenemos lo que es algunos elementos importantes que ustedes aprenden, por ejemplo los espacios de trabajo que tenemos dentro del programa, tenemos también lo que es algunos tipos de regiones que se van a emplear y tenemos pues claramente algunos métodos abreviados de teclado que vamos a poder utilizar. Entonces este documento es muy útil para que ustedes puedan estudiarlo. De aquí va a venir parte del examen, ¿no?, que tenemos en esta unidad. Luego tenemos acá también en el aula virtual unos videos que yo les dejé para que se inspiren de cómo pueden ustedes sacar el jugo al programa. Y finalmente tenemos aquí las clases de la semana pasada. Recuerden que ustedes solamente pueden ver la clase del grupo que tienen asignado. Si hay algún estudiante que esté aquí del grupo 2 y se ha pasado al grupo 1, porque me acuerdo que algunos estudiantes me pidieron hacer cambio de grupo. Si hay algún estudiante aquí, avísenme para que yo lo cambie, porque si es del grupo 2 y ahorita está en el grupo 1, esta clase no la va a poder ver, porque solamente la miran las del grupo 1. Así me pasó el día martes, porque hay uno de sus compañeros que se pasó al grupo del martes, y como él era del grupo 1 y se pasó al 2, tuve que hacer el cambio. Entonces ahí escríbame en el chat, por favor, para si hay alguno que está ahí. Y además aquí vamos a encontrar otros elementos, como por ejemplo lo que es el enlace de las tutorías. Aquí va a encontrar, si por ejemplo no se acuerda dónde va a ser las tutorías, aquí le da clic y ahí lo va a mandar al aula virtual que yo ya tengo creada, ¿cierto? Para que usted pueda perfectamente conectarse a lo que es el Teams cuando lo tengamos ya listo. Y además va a poder encontrar donde vamos a subir las tareas, ¿no? Que están las evaluaciones, que ahorita como no hay ninguno, pues tenemos libre esto, ¿no? Entonces, acá, repito, va a ser el método de comunicación más cercano que van a tener referente a la materia. Los videos son subidos en YouTube. Miren, aquí están los videos subidos. Ustedes perfectamente pueden revisarlo. En el momento que así definen. Si el día de mañana, como les repito, yo no voy a poder estar de manera presencial, aquí van a encontrar el video, en la de historia, ¿no? Porque en la de técnicas está esta parte, la de historia. Van a encontrar acá
el video de la clase, que también ya está subida la clase de la semana pasada, ¿no? Aquí ya tengo ya preparado el video grabado, ¿no? Por cualquier cosa. Entonces aquí ya está la clase de la semana pasada. Y pues también yo esperaría que también ya estén matriculados en la cátedra de historia, ¿no? Si hay alguno que no se ha matriculado en historia, el código de la matrícula es el siguiente, para que lo tengan también ahí. Configuración, no, participantes. Creo que el código es más sencillo acá porque no hay grupos, aquí solo es único. El código de matrícula es el siguiente, que es el que está acá. Este es el código de matrícula de historia para aquellas personas que tampoco se han matriculado en historia y puedan tener ya acceso al aula virtual, ¿no? Bien, ahora, otro detalle que también van a encontrar en esta plataforma es el enlace de descarga del programa, que lo encuentran acá, ¿cierto? Hablábamos de que vamos a utilizar la versión 3.0, aunque si bien es cierto, Blender ya actualmente ya está en la versión 4 punto algo creo que está. Y así yo mi justificación la semana pasada que vamos a utilizar esta versión porque considero que es una versión que pues está más estable y que no tiene mayores cambios en lo que respecta a las que siguen después de ella. Sin embargo, ustedes pueden encontrar aquí en la página oficial de Blender mucha información que perfectamente pueden ustedes analizar referente a cada una de ellas. Por ejemplo, las versiones que tenemos, ¿no? Aquí están las versiones, hasta release. Aquí aparecen los requerimientos que pide una máquina para poder utilizar. Estos son requerimientos mínimos, ¿no? Si tu máquina es Windows 10 o Windows 11, si tienes un procesador de 8 núcleos, 8 núcleos vendría siendo un Core i5, un Core i7, de generaciones de tercera o cuarta, o ya raramente vas a encontrar core abajo de la séptima o sexta generación, porque casi todos ya están bastante actualizados. La RAM que necesitas, mira, aquí te piden 32 GB de RAM, pero lo mínimo que puedes utilizar son 8, perfectamente. Y de RAM, de GPU, puedes utilizar esta. Ahora, hay un detalle que me han escrito algunos compañeros, que cuando lo quieren instalar les da problema este códec, el OpenGL 4.3. Yo encontré un video que se lo compartí a esta chica, porque también ella tuvo ese problema, que sirve para solucionar ese problema. Es este que se encuentra acá, miren. Porque por lo general ese error lo da para aquellas personas que no tienen tarjeta gráfica, o algunos incluso pueden tener tarjeta gráfica pero no tienen los códecs. Si usted cuando vaya a instalar el programa le da un error del OpenGL y le pide, creo que el 3.3 les pide, ahí está la solución, miren, dura 3 minutos y con eso se le quitan el problema. Entonces no es problema de, o sea, la máquina, si te das cuenta, es una máquina, mira, para que funcione, una máquina con Windows 8 de 4, un quad core incluso puede funcionar, miren, 4 cores. Una Core 2 Duo, por ejemplo, una Core 2 Duo es un procesador de 4 núcleos. Ya con una Core 2 Duo, estamos hablando de una máquina de hace más de 15 años, te funciona perfectamente. Y 8 GB de RAM y 2 GB de video. Pero algo que yo quedé pendiente la semana pasada es explicarles cómo sería la máquina ideal que yo esperaría que ustedes pudieran tener. No solamente para la asignatura de técnica, sino para cualquier asignatura. Y yo les ponía a los chicos del grupo del martes algunos requerimientos esenciales. Primero, me preguntan, ¿qué procesador recomiendan para utilizar y para trabajar en programas de diseño? Llámese la familia de Adobe, llámese programas de Autodesk como Cinema 4D, Maya, Blender por ejemplo, entre otros. Yo recomiendo un procesador de la familia AMD, es decir, un Ryzen de ya sea de quinta o bueno, un Ryzen 5 o un Ryzen 7, ¿cierto? ¿De qué generación? De la generación de la cuarta generación hacia arriba, es decir, de la 4000 hacia arriba, ¿cierto? Puede ser un Ryzen 5 4500, un Ryzen 5 4700, un Ryzen 5 5600, un Ryzen 5 7000, o sea, de 4000 para arriba, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? ¿Por qué no recomiendo Intel? Porque aunque no son malos, y de hecho podés hacer perfectamente las cosas que tú vas a hacer en una Ryzen o una Intel, pero los Intel están pensados más para el procesamiento de datos, mientras que los Ryzen están pensados más para el procesamiento de gráficos, porque son procesadores que están orientados para el mundo gamer. Y realmente una máquina que sirva para correr videojuegos te sirve perfectamente para correr programas de diseño, porque obviamente lo que tienen como fin es la parte del procesamiento de gráficos. Además, no se vayan a confundir de que los Intel, recuerden que están las Core i3, Core i5, Core i7, Core i9. Entonces uno puede perfectamente asociar que si un Ryzen 5 es equivalente a un Core i5.
Un Ryzen 7 es equivalente a un Core i7 y un Ryzen 9 es equivalente a un Core i9. Y no es así. Hay Core i5 que perfectamente podrían ser el equivalente a un Ryzen 3. O hay Core i5 que pueden ser el equivalente de un Ryzen 7. O sea, no tiene absolutamente nada que ver el número que tenga, sino la generación del cual fue creado y los requerimientos de la velocidad de apertura de núcleos, el procesamiento caligráfico de datos, etcétera, etcétera. Entonces, pero para mi criterio, las Ryzen son bastante buenas. Si usted tiene una Intel, una Core i7, Core i5, está bien, no hay problema. Pero por lo menos a mí, si usted va a comprar una máquina, yo le recomendaría mejor comprar una Ryzen, ¿no? Ahora, aquí hay que destacar una cosa. Si usted va a comprar una Ryzen, usted tenga en cuenta que cuando vaya a comprarlo, fíjese en la letra en la que termine la generación. Por ejemplo, si usted compra una Ryzen 4500, sea 5 o 7, no importa, fíjese en la letra que tiene al final. Si la letra que tiene al final es una letra G, indica que es un procesador que tiene dentro de sus núcleos apartado un sector que es dedicado para el procesamiento de gráficos. La G significa gráfica. Entonces, estos procesadores lo que hacen es que cuando una máquina no tiene tarjeta gráfica externa, ellos asumen el peso del GPU. El procesador por regla general es llamado CPU, que es el procesamiento de datos que utiliza la máquina. Pero además de ello existe el GPU. El GPU es el que por lo general nosotros conocemos como tarjeta de video. La tarjeta de video nosotros podemos comprarla de manera externa y hay una cantidad bastante grande de oferta de ello. Pero cuando de repente tenemos una máquina que no tiene una GPU, una tarjeta de video comprada, hay unos procesadores que vienen ya algunas partes de sus núcleos de funcionamiento dedicados para el procesamiento de gráficos. Y eso ayuda a que usted pueda perfectamente correr algunos tipos de programas utilizando esos procesadores porque ellos traen ya gráficos integrados. El problema surge cuando tú tienes una tarjeta gráfica y tienes también un procesador que tiene gráficos integrados, como un procesador de la generación G. Sucede que ahí está sobrecargando el peso de la máquina porque el procesador no está haciendo su función al 100% de lo que debería de ser. Un procesador está hecho para el procesamiento de datos, mientras que una tarjeta de gráfica está pensada para el procesamiento de gráficos. Entonces, cuando tú tienes un procesador que tiene la letra G y aparte de eso tienes una tarjeta gráfica, estás haciendo como que el procesador está haciendo una doble función. Entonces, por eso, si usted va a tener una máquina y va a colocarle una tarjeta de video, asegúrese que no sea una G, que sea una X. Los procesadores de la generación 4500, 5600, que tengan la letra X, significa que todos los core, todos los núcleos del procesador están pensados para el procesamiento de datos. Entonces ahí se va a sacar el juego del procesador. Mientras que si tiene la G, va a estar como que es una mesa que le falta una pata. Si tiene 4 núcleos, va a utilizar 3 para funcionamiento de la máquina y 1 para los gráficos. Pero si tenés tarjeta de video, estás prácticamente desperdiciando un núcleo que no está prácticamente haciendo nada. Entonces yo recomiendo una generación X, ¿no? Luego me decían, ¿y cuánto de RAM? Lo ideal es dependiendo del sistema operativo que tú tengas. Si tú tienes Windows 10, Windows 10 perfectamente te va a funcionar con 4 GB de RAM para su uso, para que esté encendido. Es decir, si tú tienes Windows 10, solamente por estar la máquina encendida, está gastando 4 GB, sin hacer absolutamente nada. Ya venís tú y de repente abrís Chrome, ya está gastando 4 puntos tanto. Y ahí va subiendo hasta llegar al tope que tengas. Entonces, cuando tú tengas Windows 10, lo mínimo que tú tenés, y no lo digo yo, lo dice Blender, mira, incluso aquí en la página oficial de ellos, lo mínimo que tenés que tener son 8, ¿cierto? 8 GB de RAM para que funcione perfectamente tu máquina. Entonces, ¿por qué? Porque si es Windows 10, la mitad de la RAM está siendo usada por el sistema operativo y solamente tener disponible 4 GB para todo lo demás. Lo mínimo son 8, pero lo ideal sería 16 GB de RAM. ¿De qué generación? De DDR4, ¿cierto? Como mínimo. Ya está la 5, de hecho, pero está un poquito cara, ¿no? Si tenés Windows 11, ahí sí yo te voy a decir que lo mínimo que tenés que tener son 12 GB, porque Windows 11 es más pesado que el Windows 10 y lo ideal sigue siendo 16 GB de RAM DDR4, ¿cierto? En Motherboard, ahí sí yo no me voy a meter mucho, porque realmente hay una cantidad bastante grande de marcas. Ustedes pueden utilizar Asus, pueden utilizar Gigabyte, pueden utilizar Nvidia, o sea, hay una cantidad increíble de marcas y todas son muy buenas, ¿no? Hay una que es muy buena, que es la Asus H de la generación H, HM115X, algo por ahí van.
son muy buenas, ¿no? Pero realmente ustedes con que el procesador esté adecuado para la motherboard está bien. Y eso es muy importante porque las motherboard, si vas a utilizar un procesador Ryzen, un AMD, hay motherboard que solamente aceptan ese tipo de procesadores. Una motherboard de una Intel jamás te va a aceptar un procesador AMD porque no están pensados en la misma arquitectura. Entonces, cuando tú vayas a comprar una máquina, asegúrate que el motherboard que vas a utilizar sea para el tipo de procesador que vas a tener. Ahí repito, cualquier tipo de motherboard, siempre y cuando tenga la cantidad suficiente de puertos, te puede perfectamente servir, ¿no? Hay una cantidad increíble de ofertas sobre eso. La tarjeta de video, yo recomiendo la Nvidia. Y la ideal que yo les podría solicitar es una 3060. Esas andan ahorita entre 300, vieran qué baratas se han puesto, antes valían 800, 900, hasta $1000, están en menos de eso. Pueden comprar la Nvidia 3060 o pueden comprar la Nvidia 3060i, ¿cierto? Que son bastante buenas. TI, perdón. De ahí en adelante, o sea, si pueden comprar una 4060, una 4070, una 3080, una 3070, está perfecto. Pero lo ideal sería una de estas, ¿no? Es muy buena. Y asegúrense que sea marca Nvidia. Ya les voy a explicar por qué. Si no tienen la capacidad de poder comprar una tarjeta de video de este tipo y van a comprar, por ejemplo, les alcanza para comprar una 2060, mejor guarden el dinero y ahorren un poquito más, porque la 2060, la 2010 ya son tarjetas que ya están, digamos, ya un poco más, digamos, desfasadas por el tiempo que tienen de haber sido producidas y realmente no vale la pena hacer ese gasto. Mejor, si van a comprar una, cómprense una de aquí en adelante y si no les alcanza, pues espérense un poquito hasta que reúnan un poquito más para que realmente lo que van a comprar realmente les funcione. Del CPU, lo único que tienen que fijarse, bueno, ahí dependerá que tanto colores le quieran poner, porque los CPU, los case, están de varias formas y colores, tienen placas de vidrio, de acrílico, luces LED, o sea, eso al fin del cabo es decoración. Pero fíjense que la fuente de poder tiene que ser como mínimo de 1200 watts, ¿cierto? Porque una fuente de poder como esas baratas que venden en RG Nieto que valen 16 pesos, esas vienen de 500, 600 watts, a lo mucho 800. Encendés esa máquina con un procesador de lo que les acabo de comentar, con la RAM y con el video, se te funde la máquina, o sea, se te quema. ¿Por qué? Porque no tiene la suficiente potencia para poder mantener la máquina funcional. Entonces, asegúrense que sea de 1200 watts, ¿verdad? La fuente de poder del case. Y también que tenga la suficiente ventilación necesaria, ¿no? Es decir, que tengan los coolers en los lugares correctos, ¿no? Ahí no sean tacaños. Un ventilador vale 10 pesos y créanme que por tener ese ventilador se ahorran un montón de problemas, ¿no? Recuerden que si la máquina calienta, se pone lenta o en algunos casos se puede dañar algún componente interno de la motherboard o del procesador. Y compren un UPS. UPS importantísimo. Miren, si van a comprar una máquina y no tienen para el UPS, mejor no compren la máquina. Porque el UPS es importante. De nada les sirve gastar 500, 600 dólares en una PC si de repente al primer bajón de luz se les quema y adiós inversión. Compren un UPS, no de los baratos que venden ahí, de los que venden, como se llama, en 36 dólares, ¿no? Unos que son negritos, ¿no? De los que tiene la universidad, para hacerles una broma, ¿no? Compren de los que son buenos, ¿no? Hay, por ejemplo, aquí se pone en Zona Digital, una página, yo no le estoy haciendo, digamos, publicidad a ninguna empresa, ¿no? Pero ustedes se ponen aquí UPS, ustedes van a encontrar varios tipos de UPS y por ejemplo estos UPS que están acá, que son estos normales, estos que están acá, no quiero ver, estos que están acá, miren, que son de 800 watts, no te van a servir. Si te vas a comprar un UPS, cómprate uno de estos, cómprate uno de estos, que tenga, mira, 1000 que está acá, 1000 BA y 500, ¿no? Cómprate una de estas también, te va a servir bastante. Es como una regleta, pero no esas regletas que venden en vidrio, sino que una regleta especializada para eso. Este otro, pues creo que es el más caro, pero este es el mejor. Esto casi que te dura una hora la carga, para que de esa manera tengas perfectamente respaldo de lo que vas a hacer, ¿no? O sea, cómprense un UPS buenísimo, ¿no? Y si no tienen dinero para el UPS, pero sí tienen para la máquina, mejor guarden el pisto, porque es perder el dinero. O sea, y yo he escuchado casos de gente que por tacaños comprando un UPS barato y ahí están después viendo cómo después reúnen pisto porque se les quemó la motherboard, se les quemó la fuente, se les quemó el CPU, etcétera, etcétera. Y finalmente el disco duro. El disco duro
y calidad. Voy a poner acá el disco duro. Yo recomiendo un M2, que son los discos M2. Antes nosotros estábamos acostumbrados a utilizar los discos mecánicos o discos HDD. Esos son los discos que nosotros conocemos desde chiquitos, con unas grandes planchones que dentro pues viene como un plato que tipo así reproductor de disco está girando y ahí se va sobreescribiendo la información. Conforme pasó el tiempo se crearon los discos SSD, que son los discos sólidos que la mayor parte de máquinas utilizan hoy en día. Son unos discos más pequeños que son prácticamente mucho más rápidos y que permiten poder hacer un procesamiento de datos bastante bueno. Yo realmente estoy muy contento con ellos, pero ya ahora existen los discos M2. Los discos M2 son discos que son como que fueran tarjetas RAM. Son unos discos bien pequeños, muy pero muy bonitos, que tienen la particularidad de que el procesamiento de datos es prácticamente súper ligero. Esto que está acá, mira, un disco tan pequeño. Pasamos de discos HDD, que son estos que yo les comento, HDD. Pasamos de discos que son de este tipo, que eran como los comunes. El problema de estos discos que era medio pasaba el tiempo, a veces ni siquiera usabas la máquina, tenías como 3-4 días de no usarla y de repente encendías la máquina y oyes un ruido, clac, 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 porque el disco ya estaba como flojo. Lo que siempre se le arruina a estos discos es este que está acá, este pincito. Cuando este disco de tanto estar girando se va sobando, se suelta y el disco empieza a bailar, y cuando baila ahí se les arruina el disco. Y créanme, para recuperar información de esos discos es una verdadera ciencia. Luego están los SSD, que son estos discos que son un poco más chiquitos, pero de igual manera ahora ya están los M2, que son estos que se ven acá. Ahora, si vas a comprar un disco duro, recomiendo un M2, pero si no te alcanza para comprar un M2, un SSD también está bueno. ¿De cuánto? Unos 500 gigas estaría perfecto para poder funcionar como disco interno. Yo les recomendaría que se acostumbren a tener algo similar a lo que yo tengo acá. Miren, si ustedes se dan cuenta, yo tengo un disco SSD, que he hecho este 228, ya lo voy a cambiar. Este es un disco SSD y este es un disco aparte que yo tengo para guardar mi información. Porque si por ejemplo mi máquina falla por algún motivo, me entra algún virus o de repente el disco ya no funciona, yo acá en el disco C solo guardo programas. O sea, yo no guardo ningún archivo mío. Todos mis archivos los tengo guardados acá. Entonces si falla algo, yo perfectamente puedo formatear esto, cambiar el disco y todo mi backup lo tengo ahí. No cometan el error de guardar información en este disco, del disco de información general, porque aquí es donde se pierden las cosas. Mejor tengan un disco ahí, gasten un poquito más en tener un disco más ahí de respaldo, y créanme que es una inversión que nunca se van a arrepentir de haber hecho. Entonces eso sería básicamente lo que yo les pediría a una máquina, les recomendaría una máquina. Ya el monitor, el teclado, el mouse, o sea, ya lo estético eso lo definen ustedes, pero perfectamente ustedes pueden hacer una máquina muy pero muy potente con esto, ¿no? Y fíjate que no, porque los reguladores de voltaje, el problema es de que vos el regulador de voltaje, yo ya he tenido de eso, fíjate, y teníamos en la empresa, pero el regulador de voltaje no te da la misma seguridad de un UPS, porque ¿qué pasa? Venís vos, se va la luz, el regulador de voltaje te va a, como dice, regular cuánto voltaje está pasando hacia la máquina, pero de repente en la máquina, si no hay energía, se va a apagar. Se va obviamente se corta energía y se apaga. Entonces un UPS no solamente te protege de lo que es un choque eléctrico, sino también te protege que la máquina, cuando hay un corte completo de energía, se mantenga encendida y no se apague de pronto, porque eso es lo que arruina más que todo se arruina la fuente de poder, porque es la que agarra mayor parte del golpe, y claramente también pierdes archivos. Imagínate, tú estás trabajando en una tarea mía, ¿verdad? Que es entrega para el día de mañana, y se te va la luz y se te apaga la máquina y no guardaste, perdiste la información. Yo recomiendo mejor comprar un UPS, la verdad. Y aunque lo ideal es tener un regulador también, porque también sirve, o sea, porque me dicen, vaya, el UPS protege la máquina. Vaya, pero ¿quién protege el UPS? Lo protegería un regulador de voltaje, ¿verdad? Porque eso permitiría que tu UPS no se dañe. Pero sería como un gasto aparte, ¿no? Lo ideal es tener ambas cosas, pero perfecto no tener, digamos, tener dobles. Y disculpen que me esté agarrando, ya me agarré casi una hora de la clase, pero creo que es importante este tema, porque creo que a ustedes nadie se lo dice, ¿no? En la carrera, cuáles son los requerimientos necesarios para la asignatura. Entonces, ahí con las disculpas de que me he agarrado un poquito más de tiempo de lo que tenía pensado para esto.
Y por último me preguntarán, bueno, ¿y dónde puedo comprar yo esas cosas? ¿Y cuánto cuesta? Miren, yo otra vez voy a hacer hincapié a que yo no estoy haciéndole publicidad a ninguna empresa, ninguna marca. Hay una cantidad infinita de marcas y empresas que perfectamente te ofrecen esto. Vamos a ver una. Esta que está acá, PC Computer, es muy, pero muy interesante. Y vuelvo a insistir, no le estoy haciendo publicidad a nadie. Simplemente para que vayamos comparando precios. Voy a buscar otra, que es esa misma que yo vi. Bueno, aquí primero y después vamos a buscar otra, ¿no? Esta que está acá es una tienda de aquí de San Salvador. Hay varias. Está Kaifa Store, está Zona Digital, está Aeon Computer. Hay un montón de lugares, ¿no? Pero vamos a ver, por ejemplo, según lo que yo he hecho acá. Quiero ver, acá hay varios combos. Donde podemos encontrar una máquina, digamos, más o menos decente. Por ejemplo, miren, esta que vale $839 tiene una Ryzen 5 de quinta generación. Habría que preguntar si es G o X, porque aquí no te lo ponen. Yo asumo que es X, porque cuando no te ponen que es G, ya automáticamente te lo tiran acá. Y es porque la mayor parte de combos que venden cuando viene una tarjeta de gráfica es porque realmente la tarjeta es, o el procesador es X, no es G. Entonces te das cuenta, mira que tienes un procesador de la generación que yo les he comentado, una tarjeta, una motherboard de DDR4 B550M. Yo compraba la Super, no la M, pero bueno. El M2, que de 512 GB, mira. Su cooler, su case, bonito, ¿verdad? La fuente de... aunque la fuente aquí está muy pequeña, fíjate. Yo creo que aquí habría que incrementar un poco la fuente, porque aquí 500 están puestos. Tiene una tarjeta de video. Ah, pero ¿por qué es por la tarjeta de video? Es una ASRock RX 700. Ah, pues no, esta no. Quitemos esta. No les he hecho. No les he hecho. Como, digamos. A ver. No, no hay. Creo que esto lo pusieron. No sé, día. Vamos a buscar más abajito. Vamos a ver. Porque esa tarjeta, ese video no me gustó mucho. Aquí tienen que haber más combos que ellos hacen. Vamos estos que están acá. Bueno, aquí hay una, miren, esta está bastante buena, aunque es una 3050, pero se puede ir, ¿no? Una Ryzen 5, es un SSD 480, aquí hay 16 GB de RAM, ¿cierto? De hecho, la mayor parte de máquinas que te venden ya vienen con 16, no te vienen con 8. Y el precio anda en 675, o sea, un precio relativamente muy económico, y tenés prácticamente todo. Tenés la tarjeta de video, tenés el procesador, tenés la motherboard, tenés el SSD, la RAM, el case. Aquí solo faltaría agregarle el monitor, el teclado, el mouse y el CPU, el UPS, ¿verdad? Ya tenés ya listo la máquina. Para que vayan viendo más o menos los precios, ¿no? O sea, una máquina de la generación que yo les acabo de comentar anda entre 800, 900, hasta en 600 las encuentras. Zona Digital es otro lugar donde puedes encontrar combos así. Que te puedan perfectamente dar esa, como digamos, como seguridad de que estás comprando un buen equipo. Y yo les decía a ustedes hace una semana, o sea, cuando ustedes tengan un dinero, o sea, un dinero extra que les ingrese por alguna remesa, algún trabajito que hicieron, o iban en el bus y se encontraban una billetera con dinero, o sea, no sé, ¿verdad? En vez de gastárselo en qué, en ir a la playa, en ir a tomar con sus amigos, invierten en una máquina. Mi primer salario que yo tuve cuando yo dejé de estudiar y fui a trabajar, fue para comprarme primero mi cámara, porque me compré mi cámara para fotografía, y después compré yo la máquina, ¿no? Mi primera máquina que hoy en día, haciendo reseñas, o sea, si la comparo con la que tengo ahora, una máquina bien humilde, pero perfectamente me sirvió para aquella época. Acuérdense que yo estudié en el año 2000, ¿qué? 2007, 2008, cuando todavía Photoshop era Photoshop 7, ni siquiera existía el CS6, CS5, sino que era un Photoshop mucho más viejo. Miren esta es una Ryzen 5, pero el problema es que es una Ryzen G, ¿cierto? Yo la comprara a más no haber, pero preferiría mejor ahorrar un poquito más. Me fuera a buscar una que fuera una Ryzen. Creo que aquí solamente G tiene en estos combos. Vamos a buscar. Bueno, pero suponiendo, ¿no? De que una de estas pudiéramos cambiarlo por una X. Si tú te das cuenta, tenemos
Creo que no les ponen ninguna tarjeta gráfica. Ajá, es que cuando son procesadores G no les ponen gráficas porque ya vienen integradas, pero no son no son como muy, para mí, al gusto recomendables comprar de esas porque no vienen. Vamos a ver en estas que están acá. Estas son Intel. Yo no estoy desmeritando las Intel. No, o sea, puedo utilizar unas Intel. Yo preferiría, si voy a comprar una máquina, comprar una Ryzen. Pero pues, si quieren comprar una Intel, miren, acá hay una. Esta es una Core i5 de 11ª generación que perfectamente podría ser un equivalente a una Ryzen 5 5600. Pero tiene tarjeta RE. Y esto es lo que yo les quería decir. No se vayan a ir con una tarjeta de video que solamente porque diga 3060, 3070, 3080. No significa que porque diga 3060 es Nvidia. Hay muchos fabricantes que utilizan ese código no para desmentir, sino que 3060 es el procesamiento de gráficos que trae la tarjeta. Sino que fíjense en la marca, tiene que ser Nvidia, porque para utilizar en Blender y sacarle el jugo al programa, la marca Nvidia tiene, digamos, como mayor aceptación, y ya cuando damos el programa van a darse cuenta por qué. Entonces, asegúrense de que cuando vayan a comprar un tarjeta de video, asegúrense que sea Nvidia. No solamente porque diga 3060 RTX quiere decir que sea Nvidia. Hay unas RTX 3060 Dual Core que son de ¿cómo se llama estos? De AMD también, o son, digamos, ASRock. Entonces, no, fíjense que sea marca Nvidia. Y esta, miren, está bastante bien. Miren, tiene 16 GB de RAM, 500 GB de disco duro. Es una M2, es una M2 de 500 GB. El es de 600 watts, yo le subiera más, 600 watts, tendría que ser como mínimo 1000. Y el precio en 700, 800 dólares, miren. Entonces, ahorren eso, créanme que una buena máquina es el mejor inversión que pueden hacer. Y también me preguntaban qué recomiendo más, una máquina, un procesador, perdón, una máquina de escritorio o una máquina laptop. 1000 veces, y 3 días más después te voy a decir siempre que 1000 veces una máquina de escritorio. Porque una máquina de escritorio perfectamente el día de mañana tenés un poquito más de dinero y le querés mejorar la tarjeta, se la puedes mejorar. Le puedes mejorar la RAM, se la puedes mejorar. Mientras que una laptop, lastimosamente, cuando tú la compras, prácticamente para poderla mejorar o hacerle un upgrade, no vas a poder porque la verdad que es muy complicado. Entonces, y aparte que los precios realmente son casi iguales. Entonces yo les recomiendo mejor comprar una computadora de escritorio. Si tienes una laptop ahorita, tampoco es malo. Lo ideal sería tener una laptop y una computadora de escritorio, las dos, ¿verdad? Pero si no tenés la capacidad de eso, comprate mejor una de escritorio y después más adelante te compras eso. Miren, aquí está Eon, que decía la compañera, también es muy buena. Aquí tenemos una Ryzen 5, solo que son G. Hay que buscar las X. Sí. Porque a veces uno se va, digamos, como se autoengaña creyendo. Y yo también, hasta que alguien una vez me senté y empezó a analizar eso, me di cuenta que las G no son como, digamos, como las más idóneas para diseño. No porque sean malas, sino porque quedan como después limitadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay de Aeon, aquí hay una Core i3, no, pero Core i3 no, vamos a comprar una Core i5, miren, una Core i5, una 3050 de 8 GB, tal vez una 3060, pero podría estar bien. Y el precio anda, mira, casi lo mismo, 800, 700, lo más barato que va a haber una máquina de esta son 650, y con eso prácticamente estarías cerrando lo que es el tema de las máquinas y los procesamientos. A ver, dice Gaming Ryzen, pero a veces me hago lento. Sí, pero esa es una laptop, ¿no? Entonces, no sé si alguna vez le he hecho algún mantenimiento. Es algo tan sencillo como abrirlo y con una brochita limpiarle. Porque, por ejemplo, a veces pasa de que como las laptops asumen todo el polvo que están donde están paradas, asumen mucha suciedad. Permítame. Hola, Roberto. Por aquí, mira, estoy en clase. ¿Crees que me hablas como la 12? Ay, chivo. Ay, me atoré un pedazo de pan. Vale. Y pues en todos estos lugares te pueden hacer mantenimiento de máquinas. Hay un lugar que yo he ido y que me ha servido bastante, que se llama Laptop Valdés. Miren, esto creo que les aparece a ustedes digamos, como de publicidad, que venden laptops baratas. Jamás, nunca en toda su vida vayan a gastar un 5 en comprar una laptop de ahí.
que sea de las que venden baratas, porque esas lacto, es una estafa completa. O sea, si te venden una lacto Core i7, no sé qué, en $200, y vos salís, wow, $200, la vas a comprar. Y esas lactos, que el problema que tiene, que son problemas que son lactos refurbished, le dicen algo así, que son lactos que por lo general tenían, como cuando vas por ejemplo a Prado, que entras a Prado y miras que hay lactos que están ahí como de muestra, igual las puedes atravesar y todo. Entonces esas lactos al final las empresas las venden, pero no acá en Estados Unidos. Entonces cuando ya las venden, como ya pasaron mucho tiempo encendidas, no les ponen un cooler, no las limpian, entonces vienen con varios problemas de fábrica. Entonces vienen estos locos, compran los contenedores llenos de lácteos de ese tipo y después te las venden a precios baratos, pero después vienen los problemas, que el disco duro no le sirve, que el procesador le calienta, o sea, es una pérdida de dinero. Pero sí recomiendo ahí para hacer los mantenimientos, porque ellos sí te trabajan bien los mantenimientos. O sea, vos puedes llevar una lacto y ellos te la pueden limpiar, te le pueden hacer un mantenimiento de limpieza. También en otras, en Lacto Valdés, perdón, en AEON, en Zona Digital, te hacen los mantenimientos, te cobran como 20. Lo más que va a gastar un mantenimiento como 40 pesos. Pero créeme que te dejan la máquina nítida. Te cambian la pasta térmica, te limpian el teclado, o sea, te hacen una limpieza completa. Y créanme que la máquina te queda bastante bien. Cabal, ahí dice Julio, ¿no? El mantenimiento de entre 20 y 30 y todo. Pero ahí en ese Lacto Valdés o en cualquiera de todas esas marcas, por ejemplo este otro que decía Lacto ATM, AT Móvil, cualquier anuncio de Facebook que ustedes vean que les digan se vende el Lacto a 200 pesos, quitan ese anuncio, es mentira, no les va a servir para nada. Y de ahí dice, no compren, sale mejor comprar computadores en Marketplace, fíjense, gente normal y común y corriente que compren en esos lugares y las hayan a los mismos precios y mucho más duraderas. Y bueno, ahí si vas a un lugar que tenga verdadera cierta trayectoria, yo creo que ahí puedes ir. Por ejemplo, como dice Julio Manuel, en Zona Digital es una empresa seria y no es que les esté haciendo publicidad, sino porque yo he llevado máquinas ahí y me han respondido, ¿cierto? Si vas a llevarlo a un puestecito allá a la par del Mercado Libertad, ¿verdad? Y sí, ahí, lastimosamente ahí sí tenés que arriesgarte que tal vez te hagan el trabajo, te roben el equipo. ¿Va? Pero si vas a lugares un poco más serios, y no estoy desmeritando el centro, porque hay lugares muy buenos en el centro para comprar otras cosas, pero para cosas tecnológicas mejor vámonos a lugares un poco más de trayectoria, ¿verdad? Vale, sí, o con una corto dúo que de repente no te enciende. Vale, preguntas sobre lo que les acabo de comentar de los requerimientos de máquinas, alguna duda que tengan, yo con gusto se la respondo. Si no acá en el Facebook, en el WhatsApp me escriben, yo a todos les puedo responder. Solo ténganme paciencia a veces, que a veces cuando, por ejemplo, ahorita me acaba de llamar alguien, no le puede contestar porque estoy en clase. Entonces a veces no les puedo contestar en el momento por eso, pero cuando termine yo les contesto. Bye. Espero pues que hagan una buena inversión, ¿no? Y también quiero dejar una aclaración, tampoco quiero que se tome esto a mal, de que yo diga, bueno, miren, sus máquinas que tienen ahorita no sirven, compren una nueva. Y que el ingeniero Cota está diciendo de que mañana tengo que ir a pedirle a mi papá $800. No. Esta es una inversión que yo esperaría que todos hicieran alguna vez. Si pueden hacer una inversión de una máquina mucho mejor de la que les acabo de comentar, pues mucho que mejor. Pero eso es para ustedes. Si ahorita tú no tenés una máquina de esas, tenés una máquina, una Lacto, tenés una Core 2 Duo, una Ryzen 4, Ryzen 3, perdón, una Core i3, una Pentium, una Celeron, unas cosas más extremas, no te preocupes, lo que vamos a hacer en esta asignatura son ejercicios que perfectamente en cualquier máquina se pueden hacer, ¿cierto? Pero mi intención con esta explicación y este tiempo que he dedicado es que ustedes vayan haciendo conciencia para que en un futuro ustedes también tengan la capacidad de hacerlo, puedan adquirir una máquina como esas. Si ahorita no tenés la capacidad económica, no te vayas corriendo ahorita a ver a dónde prestas, no, con la máquina que tenés vamos a resolver, ¿cierto? Pero en algún momento yo te recomendaría, ¿verdad? Que si tenés la capacidad económica, invertí en eso. Antes de ir a gastártelo en Decameron, ir a gastártelo en un teléfono, en un Samsung 20, no, comprate una compu. Te va a servir más que un teléfono, créeme. Vale. Ahora, regresando con el programa, ya con prácticamente lo que vamos a ver. Este enlace que está acá, ustedes lo han visto en el aula virtual. Se meten acá y van a poder descargar su versión. Pregunta, ¿alguien aquí tiene Mac para su máquina? ¿O todos tienen computadoras Windows? ¿Hay alguien que tenga Mac?
Lo pregunto porque el Blender de las Mac es bien delicado. Aquí está la versión para instalar en Mac. Miren, es esta que se encuentra acá. Recuerden que en Mac no descargas una aplicación, sino que no descargas un instalador, sino que descargas una app y se la integras al sistema de Macintosh. Pero lastimosamente el problema de las Mac es que bastante complicada la parte del uso de la interfaz, porque los mouse de las Mac son mouse touch, entonces no traen el scroll. Y obviamente algunos detalles, como por ejemplo que no está la tecla control, la tecla alt, ahí trae la tecla option y la tecla, ¿cuál se llama la otra? Option, y cuál es la otra, command. Entonces, pero más allá de eso, no es como muy diferente, pero sí hay que configurar un poquito distinto. Entonces, la que vamos a descargar nosotros va a ser la Blender 3.0.0 Windows por 64 MSI. No vayan a descargar la que tiene la MSI X, porque esta es como un parche que le colocaron después. Entonces vamos a poner esta, que es la que vamos a descargar para instalarlo, o esta para cuando queramos tener la versión portable, que queramos por ejemplo en una USB andar cargando el Blender y de repente tenemos que ir a hacer algo en un lugar ajeno. Perfectamente lo podemos hacer llevando el portable y con eso podemos trabajar, ¿no? Ahora bien, cuando lo descarguemos vamos a tener un archivo. El archivo que tenemos acá es un archivo bastante liviano. Aquí lo tengo yo descargado del martes. Y el proceso de instalación es extremadamente sencillo, ¿no? La siguiente, aquí le voy a poner change. Vamos a poner, porque ya lo tenía instalado, ¿no? Aquí este panel les va a aparecer a ustedes. Yo porque ya lo tengo instalado. Lo siguiente, cambiar. Voy a empezar a instalarlo. Y les va a pedir algunos permisos de administrador, que eso es totalmente normal. Y van a tener ya instalado el programa, ¿cierto? Hay que destacar una cosa, que cuando ustedes lo abran, les va, y por eso yo aquí tomé esta captura de pantalla que me ayudó esta chica, que lo instaló. Porque seguramente cuando yo lo abra no me va a aparecer una ventana que les aparecerá a ustedes cuando lo instalen por primera vez. Ahí saludos a Cecilia, que ella me está ayudando con esto. Esta ventana les aparece a ustedes cuando ustedes instalan el Blender por primera vez. A mí no me va a salir porque yo ya tengo instalado el Blender desde hace bastante tiempo. Entonces ya detecta el programa que ya antes ya alguien ha usado Blender acá. Entonces le damos aquí Finish y va a, creo que correr el programa, ¿no? No, creo que no, hay que abrirlo. Démosle Blender y me va a abrir la versión. Ustedes pueden tener varias versiones instaladas en su máquina. Si tú te vas aquí a disco C, vas a encontrar que tenés acá en la carpeta de discos de programa, esta que está acá. ¿Dónde es que está? Blender Foundation, que no lo leo. Blender, aquí está. Aquí te van a tener varias versiones. Yo tengo ahorita instalada la 290, 292 y 3, ¿cierto? Si ustedes quieren meterse a la 292, se meten acá y aquí está la 292, miren. Si quieren meterse a la 290, aquí está la 290. Y en el caso mío, la 3 está acá. Ahora, cuando ustedes se meten directamente desde acá y escriben Blender, les va a abrir la versión más reciente, ¿cierto? No les va a abrir la versión más viejita, sino que el icono que les aparece acá es de la versión más reciente. Por eso, la versión que me ha abierto a mí ahorita es la versión 3.0. Nótese cómo cambia el panel. Si te das cuenta, el panel, aunque se parece, no es el mismo, porque mira lo que me aparece aquí abajito. En cambio, a ustedes cuando lo instalen por primera vez, les van a aparecer estas opciones. Acá ustedes pueden configurarlo directamente para que ya quede completamente funcional. Primero le pueden cambiar el idioma, le pueden colocar el idioma en español. Eso sí, hay que aclarar que Blender, a pesar que lo puedas traducir a español, hay algunas opciones que no se traducen a español, quedan en inglés, porque son como, digamos, como frases o palabras que son inherentes en el funcionamiento del programa y que necesitan estar en inglés. Entonces no necesariamente todo va a quedar en español, pero obviamente son frases que ya todos conocemos. Por ejemplo, ¿qué significa render? ¿No? Render ya sabemos que es renderizado, entre otras palabras. Luego tenemos lo que son los shortcuts. Esto sí es importante, porque yo les comentaba la semana pasada que hay dos formas de trabajar en Blender. Está la Blender 2.7.0 y está la Blender 2.8.0. Nosotros vamos a trabajar en la versión 2.7.0, ¿no? Que es la que, por, digamos, a mi criterio, es como la más fácil de utilizar y que trae la mayor parte de herramientas de manera más accesible. Y eso lo quiero aclarar porque yo no quiero que más adelante en la asignatura, cuando estemos haciendo el parcial o cualquier otra cosa, me escriba alguien de que no le salen las cosas, que está haciendo el ejercicio y que presiona la tecla y no le funciona. Y voy y reviso y es porque el método de teclado que está utilizando es el 2.8.0.
Y yo totalmente todos los teclas que yo voy a mencionar en clase son de la 2790. Entonces acá es donde hay que cambiarlo. Tú le das clic acá y cuando le das clic acá te va a aparecer aquí un panel y te va a salir Blender 27X, creo que te aparece. Le das clic ahí y automáticamente ya esto queda configurado para que funcione con las teclas de esa generación. Luego acá, yo no recuerdo si cuando tú le cambias acá a 27X, él automáticamente te cambia esta opción y te pone a la derecha. Porque una de las grandes, digamos, diferencias que tiene la generación 280 con la generación 270 o 2790, como algunos lo conocen, es que la selección de objetos se cambia, porque en la versión 280 seleccionas con el clic izquierdo y en la versión 2790 seleccionas con el derecho. Entonces yo creo que cuando cambias acá, él automáticamente te hace el cambio. Si no, tú colócalo a la derecha para que tenga función. ¿Por qué? Porque con la izquierda, con el clic izquierdo, vamos a utilizar una herramienta llamada Cursor 3D, que es muy útil para el funcionamiento del programa. Y además, asegúrense de activar estas tres opciones. Porque estas tres opciones lo que va a hacer es que cuando tú traduzcas esto, te va a traducir tanto los paneles, las barras de búsqueda y los métodos hebreos de teclado. Si solamente tienes seleccionado uno, algunas cosas van a quedar en español cuando perfectamente se pudieron cambiar a inglés. Entonces, eso es lo que te sale a ti al principio. Y de repente a ti se te olvidó o no lo hiciste bien. ¿Dónde lo puedo hacer yo? Bueno, por ejemplo acá, como ya no me sale, ¿dónde puedo configurar eso otra vez? Simplemente le das clic aquí afuera, clic izquierdo, ¿verdad? Te vienes aquí a editar. Bueno, voy a poner esto como cuando lo descargas. Predefinidos, cargar opciones predefinidas para que venga por defecto. Y ahora sí, ya te aparece en inglés y todo lo demás. Te viene aquí edición, edit, preferencias. Y acá vas a poder encontrar esas opciones. Primero, el sistema lo encuentras acá. Acá, bueno, la interfaz sería, aquí está para cambiar español inglés. Aquí lo puedes cambiar a español, mira. Y aquí están las tres opcioncitas que te digo que tenés que activar. Activas esta, si solamente haces activa esta, se te van a cambiar algunas cosas, pero no todas. Activa las tres y automáticamente tenés ya, no totalmente introducido el programa, pero sí lo tienes ya un poco más completo. La otra cosa que tenés que cambiar es, quiero ver, la navegación. Acá, esto sí no lo puedes cambiar en este panel, ¿cierto? Aquí no lo puedes cambiar. Y aquí sí tenés que venirte directamente aquí, en navegación. Acá lo que le tenés que cambiar es el navegación de vistas. Por defecto viene la función transitar. En inglés creo que aparece como walk o walking. Entonces, vamos a cambiar a volar. Esto es para que cuando queramos nosotros poder controlar las vistas activas, que ya cuando estemos viendo las herramientas vas a ver a qué me refiero, no tengas problemas a la hora de tener la transición entre una vista con otra, sino que lo deja totalmente libre. Mientras que en Wall tenés como una cierta restricción, entonces van las cosas un poco más lentas. En cambio con volar tenés totalmente la libertad de poder mover el programa con el mouse a como tú muevas la mano. Esto sí lo tenés que hacer directamente acá, no lo vas a poder hacer en la otra plataforma. Luego el mapa de teclado, que es lo que yo les comentaba, aquí viene Blender, es la misma que está acá, miren, viene Blender. Vamos a cambiarlo y le vamos a poner Blender 27X o 279X, ¿no? Acá, si te das cuenta, mira cómo está Blender, aquí aparece, está a la izquierda y a la derecha, y cuando yo lo cambio a Blender 7X se hace un poco más simple y aparece esto a la derecha. ¿Por qué? Porque con la derecha, con el clic derecho vamos a seleccionar objetos y con el izquierdo vamos a controlar otra herramienta llamada Cursor 3D. Asegúrense de hacer esto, ¿verdad? Yo no quiero que más adelante alguien me salga, ¿verdad? Que está utilizando la 288X y que no entiende lo que estoy explicando, porque al fin y al cabo las teclas que yo voy a explicar o que voy a comentar van a ser de esta generación. No estoy diciendo que esto sea malo. Si fuera malo no estuviera en la plataforma. Claro que sí. Pero yo no puedo enseñarles a ustedes las dos corrientes. No les puedo enseñar la 28X o les puedo enseñar la 279X porque son bien diferentes. Es decir, solamente para explicar una forma de hacer una cosa con la 27X es muy diferente explicarla como se hace con la 28X. Entonces para mí, para practicidad, solo voy a utilizar una. Y la que voy a utilizar va a ser esta. Si ya después tú te sientes cómodo con esta generación de teclados porque te gusta más, porque eso ya será para tu vida profesional. Pero por lo menos para esta asignatura vamos a utilizar esa para tener una línea completamente recta de lo que estamos aprendiendo. Y repito, la selección va a ser derecha.
Y otra cosa que hay que cambiarle sería, bueno, esto es lo que yo les comentaba, porque estoy pidiendo o les recomendaba que en las teclas, o perdón, en la tarjeta de video compren una tarjeta Nvidia. Yo aquí les colocaba esto, ¿no? Nvidia, creo que por aquí abajito tiene que estar. Una Nvidia que está, miren. Porque Nvidia es una empresa que tiene como ciertas alianzas con bastantes programas de diseño 3D y permiten poderle maximizar el uso de la máquina utilizando una tarjeta de esa empresa. Entonces, cuando tú vienes acá a sistema y activas el CUDA, aquí lo que vas a activar es que él va a detectar si tu máquina tiene una tarjeta Nvidia. Lastimosamente en esta máquina que tengo ahorita no tengo una tarjeta Nvidia. Y por eso me sale acá que el CUDA no es compatible, porque la que yo tengo ahorita es una AMD. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo tuviera una tarjeta Nvidia, él puede perfectamente hacer de que el sistema de la máquina a la hora de renderizar objetos sea mucho más eficiente. Te vas a quitar un montón de trabajo porque te va a ahorrar la forma de renderizado y la forma de cómo se visualiza en tiempo real la máquina, y obviamente te va a permitir a ti maximizar tu tiempo de trabajo. Entonces, por eso recomiendo mejor una Nvidia, porque el Blender es compatible con ese tipo de marca. Como yo no tengo Nvidia, lo voy a dejar aquí en ninguno. No porque esté en ninguno significa que la máquina no va a renderizar o se va a poner lenta. Lenta va a estar, sí, pero no va a ser como un problema tan mayor, va. Siempre vas a poder trabajar. Lo que pasa es que obviamente con una Nvidia vas a tener más herramientas y más rapidez a la hora de tener calidad de trabajo. Y por último, lo que voy a explicar acá es la parte de los autoguardados. Fíjense que Blender por defecto trae un autoguardado activo. Fíjense que esto está activo. Yo creo que porque ya lo había abierto ya estaba activo, pero a veces viene así, miren. Entonces tú te metes aquí a guardar y cargar, activas esta opción, en inglés sale autosave, y acá vas a darte cuenta que él tiene un temporizador, aparece 2, que son 2 minutos. Significa que cuando yo esté trabajando en Blender y de repente pasa alguna situación que se apaga la máquina, se crashea el programa, lo que sea, si yo tengo activo el autoguardado, él va a estar guardando cada 2 minutos una copia de seguridad. Esa copia de seguridad va a estar guardada en un temporal y eso permitirá a mí recuperar la información que yo tenga siempre y cuando hayan pasado los 2 minutos que ya obviamente tuvieron que haber transcurrido del anterior autoguardado. Eso me ayuda a mí a que cuando yo, por ejemplo, pierda información, pueda regresar hasta 2 minutos antes. Claro, si tú hiciste algo inmediatamente y se te apagó la máquina, tener la certeza que no va a estar. Pero de eso a perder 2 minutos, a perder el trabajo de una tarde, totalmente estamos más convencidos de perder solamente 2 minutos a perder una cantidad de tiempo mucho mayor. Y listo, si tenemos todo esto listo, ya podemos perfectamente guardar. Ahora, yo le voy a activar una opción acá en los complementos, que esa no la tienen que activar ustedes, que se llama Screencast. Este es un complemento, o también llamados add-ons, ¿no? Los add-ons son como las brochas de Photoshop, los vectores de Illustrator, los plugins de After Effects, que son como pequeños componentes externos que uno puede perfectamente instalarle a la máquina para poderle mejorar algunas funcionalidades. Hay algunos add-ons que ya vienen predefinidos en el programa, son todos estos que están acá. Y si te das cuenta, algunos vienen con cheques y otros no. Eso es porque algunos, por ejemplo el Archimedes, el ATN Landscape, el Sapling Tree, el Simple Curves, disculpen mi inglés, yo soy malo para pronunciarlo, el Ball Factory, son algunos add-ons que más adelante en algunos ejercicios vamos a utilizar, pero por el momento no los vamos a usar. Estos ya vienen instalados en el programa. Y me preguntarán, ¿y por qué si ya vienen instalados en el programa no vienen activos? Muy simple. Mira cuántas herramientas tiene el programa. Si el programa es increíblemente grande. Solamente de métodos hebreos de teclado hay una amalgama de casi más de 1000 combinaciones de teclas. Y ya no se diga todos los modos que tiene. Tiene modos para hacer videojuegos, tiene modos para renderizar, para hacer video, para poder hacer pantalla verde. O sea, tiene un montón de herramientas. Entonces, para maximizar el uso del programa y que no tengamos demasiados elementos que al final sean como más complicados y hagan complejo el programa, algunas cosas vienen por defecto inactivas. Y cuando tú las necesitas las tienes que activar. Eso más adelante cuando vayamos haciendo ejercicios vas a darte cuenta que voy a regresar acá. Yo el que estoy activando ahorita es el Screencast, es un complemento que ya viene por defecto. Que lo único que va a hacer es que en la parte inferior izquierda van a encontrar un mouse chiquito y van a ver ahí en pantalla las teclas que yo estoy presionando. Para que, por ejemplo, tal vez mi español no se logra entender bien o porque tal vez la conexión está bastante deficiente y alguna letra o alguna tecla yo no la pronuncio correctamente o ustedes no la escuchan correctamente bien, entonces podrán ver en el video en tiempo real qué teclas estoy presionando y qué clic estoy presionando del mouse. Entonces yo lo activo
Y automáticamente eso ya me da la certeza que todo está listo. Esto, repito, este screencast solo lo activo yo, no lo tienen que activar ustedes, ¿cierto? Bien, ahora, pensaremos de que el programa ya está configurado. Podría ser que sí, pero ¿qué pasa si yo lo cierro? Si yo lo cierro, puede que sí o no la configuración que yo le he dejado se mantenga, o bien puede que desaparezca. Eso es por la misma forma en que se interpreta la interfaz del programa. Entonces, para tener la certeza que lo que nosotros hemos guardado va a estar disponible, ¿cierto? Para lo que es el funcionamiento del programa, cada vez que abramos el programa, entonces lo que vamos a hacer es guardar un archivo de inicio. Ese archivo de inicio que nosotros vamos a guardar, vamos a perfectamente hacerlo acá. Le damos a archivo, le damos aquí predefinidos y aquí vamos a guardar esta opción, guardar archivo de inicio. Cuando le damos clic acá, él nos va a preguntar si estoy de acuerdo de guardar un archivo de inicio. Le vamos a dar OK. Otra vez clic izquierdo. Y listo. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Cuando yo abra Blender, él ha guardado ahorita como una imagen, una copia de lo que yo tengo ahorita configurado. Tal como lo tengo ahorita, así va a ser la próxima vez que tú lo abras. Y así consecutivamente cada vez que cierres el programa te va a aparecer con las opciones activas, con la traducción, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿alguna pregunta sobre la instalación y configuración del programa? ¿Algo que tal vez necesitan que les aclare o me doy a entender cómo está? Bueno, tendría que todo está bien. O sea que más adelante lo vamos a activar. Vamos no estaba viendo ya aquí algunos. Dice que opción mencionó que tenemos. La opción que tenemos que poner en SharkQueue, Susana, Paola, o Paola, Susana, así que tenemos, es acá, archivo, editar, preferencias. Acá le vas a dar mapa de teclado y vas a poner Blender 27X. Acá cuando tú lo instalas por primera vez en tu máquina te va a mostrar acá. Entonces acá tú le vas a dar SharkQueue y aquí te va a salir Blender 27X. Y solamente asegúrate que acá quede activo, cuando lo pases a 27X, que quede activo la opción right o derecha, ¿cierto? Para que tengamos que dar la certeza de que funciona. Si por algún motivo no lo hiciste acá, se te olvidó, le diste clic afuera, lo puedes hacer acá donde yo lo acabo de hacer, ¿no? Perfectamente te vienes aquí a preferencias, mapa de teclado, activa 27X y asegúrate que derecha está activo. Nada más. No sé si se responde a tu pregunta, Paola. Luego quiero ver, decía Marcela. No, o sea, tenemos que más adelante algunos complementos, sí, más adelante vamos a ir a activarlos. Ahorita solamente activé uno, que es el Screencast Case, pero ese es para que ustedes vean, no lo necesiten activar ustedes. Pero más adelante, cuando hagamos, por ejemplo, arquitectura, vamos a utilizar el Archimess, por ejemplo. Cuando hagamos exteriores, vamos a activar el Sapling Tree, vamos a activar el Landscape, y así vamos a ir activando otros cuando sean necesarios. Ahorita todavía no. Entonces, todo antes de abrir la opción de trabajo. Sí. No sé si te refieres a empezar a trabajar. Si quieres trabajar en inglés, adelante, Gerardo. Eso es opcional. Yo, para que tengamos más facilidad, aquellas personas que no son muy diestras en el idioma lo pueden trabajar en español. Pero lo puedes trabajar en inglés también, no hay problema. No sé si eso responde a las preguntas de todos los que están acá. Tú tienes una laptop, Valeria, una Nitro 5. Creo que sí. No, pero fíjate que yo, cuando no tenía, no sé si se recordarán, antes había unas mini laptops que daban en claro. No sé quién de algunos, tal vez son muy jóvenes para eso, ¿no? Pero cuando digo eso, me hace sentir a mi viejo, porque yo tengo 35, pero tengo tanto tiempo de estar en esto. Yo empecé a trabajar acá cuando tenía 22 años, casi la edad que tienen algunos de ustedes. Entonces en mi época no habían tantos recursos. Había unas mini laptops que vendían en claro, que vos contratabas el paquete de internet y cable y te daban una laptop. Entonces esas mini laptop, no les voy a mentir, me funcionaban para Blender. O sea, estamos hablando de una versión de Blender 265, 260, pero yo en esas hacía las tareas. De hecho, algunos alumnos todavía me llegaban a las clases y llevaban la laptop y con la mini laptop me explicaban, mire, en la casa he hecho esto y con esto estoy trabajando, y le funcionaba. Entonces Blender, por eso aquí les mencionaba acá en la página oficial de Blender está pensado para ser utilizado en cualquier máquina, ¿no? Siempre y cuando esté obviamente en su punto, es decir, que no esté llena de virus, que el mantenimiento se lo estén dando correctamente, que la formateen periódicamente. Entonces ahí sí va, porque mira, solo te pide, mate para que te pida Windows 8, que es uno de los peores horrores que ha hecho Windows para sistemas operativos. Y Windows 8 funciona. Un CPU de 4 cores. Esto puede ser
un dual core, un quad core, hasta hay Pentium que tienen 4 cores, creo yo. 8 GB de RAM, bueno, ahí sí, ahí sí hay que meterla. Y la GPU, que si no tienes tarjeta de video, por eso te pone VRAM. Significa que es tarjeta. A veces las lacto o las computadoras traen gráficos integrados, que es una nada, pero ya viene algo, ¿no? Porque de algo tiene que verse el escritorio, entonces este funciona bien. Dice, una última pregunta, ¿una lacto de 8 GB de RAM, Intel Core i5? Pues así como me lo mencionas, la que estamos usando 3.0 te sirve, te tiene que servir. Si no te sirve la versión 3.0, tú te puedes venir aquí atrás, mira, le borras eso. Le borras eso. Y aquí te salen las demás versiones, mira. O puedes elegir de la 293, 292, 291, 290 hasta la 280. Cualquiera de estas versiones te puede servir porque la interfaz es la misma. De la 279 para abajo, estamos hablando de una interfaz diferente. Es la interfaz de Blender vieja, donde yo aprendí a usar Blender, ¿no? Entonces, ahí sí vas a sentir un gran choque, porque hay algunas herramientas que ya no están. Pero con eso creo que funciona la 3. Una pregunta, ¿por qué se me cortaba el separado? Se va a descargar de donde tú quieras. Yo recomiendo darle el link para que no tengas que andarte metiendo en otros lados. Ahí automáticamente lo que yo he hecho es que he copiado el link que me ofrece la página oficial. Mira, si te viene aquí a Release, le das aquí a Download All Versions, te metes acá y le das Download Any Blender, aquí te aparecen, ¿no? Y yo lo único que hice fue que me metí directamente aquí a la 3 y copié este enlace y lo pegué ahí para que no tengan que meterse acá. Pero ustedes eligen dónde quieren descargarlo. La lacto que dio el gobierno. Pero si ya se lo dio los bachilleres, ¿y cómo es que la tienes tú, Marcela? Si acabaste, si ya estás en cuarto año. Son bromas. Fíjate que yo nunca he trabajado en esas lactos de gobierno. No sé cómo vienen, no sé cómo vienen sus recursos, seré franco. Pero si me corría en una mini lacto, es de probar la verdad, es de probarla. Si te lo corre, porque no sé cómo vienen esas lactos. Yo por lo menos mi mamá es maestra y le dieron una lacto del gobierno, pero le dieron una que viene con Linux. Y miren, Linux es bueno para muchas cosas, pero para utilizar en Blender, a pesar que Blender fue hecho para Linux, yo sinceramente no le doy chiste a eso. Entonces, yo nunca la probé, ahí la tiene mi mamá con Linux. Y bueno, creo que con eso responde a todas las preguntas. Es de probar, Marcela. Y de hecho creo que tú acabas de ingresar, ¿verdad? Eres la que me mandó el correo de que a las 10 te ibas a conectar. Mira, Marcela, eres tú, ¿verdad? Mira, fíjate que yo estaba viendo lo que me mandaste del correo. Fíjate que intenté yo y me salió esta cosa, mira. Creo que tú has estado intentando un montón de veces ingresar acá y me sale que se te ha bloqueado por 16 horas el proceso. ¿Vos eras la que hacía esto o no? Mira lo que me sale ahí, que tú has intentado hacer en las últimas horas, lo has hecho un montón de veces y por eso te lo ha bloqueado por 16 horas. Y este es tu carnet CA 20004. Vaya, pero no entiendo qué es lo que te pasaba, porque, o sea, no entiendo yo por qué te dio este error. O sea, que lograba llegar a esta pantalla y qué pasaba después que le dabas a cuando colocabas esto. Hola Liv, buenos Sí. días. Mire, es que fíjese que no sé por qué se me ha bloqueado si literalmente solo intenté 2 veces. O sea, tratar de recuperarla. O sea, sí, llegabas acá Entonces, y escribías esto. ajá, ¿Y qué pasaba después? sí. Y después no sé si vio la Sí, screen que le una mandé captura al de correo. pantalla que me mandaste, sí. Ajá, pues después de eso me tiraba ese mensaje y ya de ahí no me dejaba avanzar. Entonces intenté recuperarla, digamos, de que la contraseña eso me lo mandara, digamos, a otro correo, pero tampoco me dejaba. Me decía que como que no estaba el sistema como del campus, un ejemplo de la universidad no lo permitía. Entonces no sé cómo podía arreglar eso ahí. Ah, pues no sé, te seré franco. No sé si. ¿En dónde estaba en tu casa? ¿Cómo así? ¿Dónde probaste hacer eso? ¿En la red de tu casa? ¿Con datos Ah, sí, móviles? sí. No, con wifi en la casa. Mira, yo voy a probar más. Mañana voy a probar otra vez, porque ahorita no puedo. Se ha Ujú, bloqueado de aquí a mañana. Voy a probar otra vez a ver qué me sale a mí directamente de la universidad, porque lo ideal es que cuando tú colocas este código, te manda al ujú. correo institucional, el que tú tenés, @ues.edu.cb, un código. Y ese codiguito es el que vos colocas después ahí para que puedas cambiar la contraseña.
Pero me Entonces, caería al de Gmail. al Google, o sea, Ah, porque ok, ok. Gmail no son estos, o sea, El normal, el el de la normal, ajá, institución. porque estos son correos Gmail, pero están enmascarados como uf.edu.cd, entonces son correos institucionales de Google. El correo que estamos habilitando ahorita es correo de Microsoft, que es diferente, por eso aparece el humanidades.edu.cd. Entonces yo voy a probar otro rato mañana y cuando pruebe te voy a avisar porque a ver qué me sale. Lo ideal es que Ah, si me funciona bien te va a caer a tu correo institucional un código. Yo te voy a decir, mira, mándame ese código para que yo pueda aquí hacerlo y voy a ver si te lo logro resolver. Pero eso sería hasta mañana. ah, perfecto. Sí, está bien, no se Vale, preocupe. Muchas gracias. a la hora. Vale, entonces, y por eso es importante, ¿verdad, compañeros? Que vean si no les da problema a ustedes, porque por ejemplo, no sé por qué a Marcela. No sé si vive cerca de algún penal o algo así. No, son bromas, Marcela, que te detectó alguna instrucción maliciosa, pero habría que ver por qué es que te lo reconoció mal. A veces, fíjate que es por la red, fíjate. Si tú estás en una red que tiene. Que está bastante compartida, o sea, varias gente que se conecta ahí. No sé, pero como decís que fue en tu casa, voy a ver qué me pasa a mí. Igual, y te aviso. Vale, ya que tenemos configurado el programa, vamos a empezar a explicar algunos elementos que están ya y que pueden ir a referirse al documento que está aquí en el campus, ¿no? Que es este que se encuentra acá, ¿cierto? No solamente lo descarguen y lo dejen ahí, lo vayan a leer 2 horas antes del examen, léanlo ya. Aquí te voy a explicar algunas cosas que son importantes, por ejemplo, la parte de los espacios de trabajo, que están aquí explicados. Bien, Blender trae varias áreas de trabajo definidas según su función. En la que nosotros vamos a trabajar mayormente va a ser la vista 3D, que es ese espacio de trabajo que encontramos desde aquí, ¿cierto? Hasta aquí abajo. Y en él vamos a encontrar el plano cartesiano. El plano cartesiano es el mismo que ustedes aprendieron en octavo o quinto grado, que se ponían a hacer gráficas, ¿no? Se recuerdan aquella gráfica que le ponían a hacer sus maestros, que todas serían todas chuecas, pero que antes las logramos sacar, que unían los ejes X y Y. Iba sacando parábolas, iba sacando elipsoides, etcétera, etcétera. Hoy sí conozco qué son esas cosas que estudié en ingeniería. Porque no son gráficas, pero realmente tienen nombre. Está la silla de montar, el elipsoide curvilínea, está la prisma integrada, varios tipos de gráfica que existen. Entonces, este plano cartesiano que tenemos acá está, al igual que en su cuaderno de matemáticas de quinto grado, está definido por los ejes X y Y. El eje X será el color rojo o color magenta y el eje Y será el color verde o color verde limón, ¿no? Además de eso integra un tercer eje que es el eje Z. El eje Z obviamente no lo podías ver en tu cuaderno de trabajo porque es un elemento bidimensional y aquí estamos en 3 dimensiones. El eje Z es el que yo puedo ver perfectamente de abajo hacia arriba de mi plano cartesiano. Aunque yo no lo pueda ver en este momento, el color que representa ese eje es el color azul. Entonces tenemos que el X es el rojo, el verde es el Y y el Z es el azul, ¿no? Luego, como recordamos en esas clases de primaria, de secundaria, que el plano cartesiano es infinito. Empieza de cero, donde se unen todos los ejes X, Y y Z, y va hasta el infinito en sus diferentes ramas, ya sea el infinito positivo o el infinito negativo. En ese sentido, nosotros vamos a tener cuadrantes, estos cuadros que miramos acá, que están definidos como el cuaderno que tenías en matemática, ¿no? Cada cuadrante perfectamente representa una unidad. Significa que aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito y más allá. Así es para cada uno de los ejes. Tenemos en el lado izquierdo estos paneles que la verdad que yo no me voy a dedicar a explicarlos mucho porque muchas de estas herramientas las vamos a aprender a utilizar gracias a los códigos de nuestro teclado o los métodos abreviados de teclado. Pero básicamente son este por ejemplo para seleccionar, este es para el cursor 3D, este es para mover, este es para rotar, este es para escalar, que todo esto perfectamente lo vamos a hacer utilizando ciertas teclas. Del lado contrario vamos a encontrar algunas herramientas. Esto que se encuentra acá se llama panel de órbitas. Que si te das cuenta representa nuevamente los ejes en los colores representativos. El azul para el Z, el X para el rojo y el Y para el verde. Más adelante voy a centrar un poquito más en el panel de órbitas y para qué funciona. Y tenemos otras opciones acá que son para funcionamiento. Ahorita no me voy a dedicar mucho a explicar qué hace cada botón porque cuando lleguemos a la parte de los ejercicios vamos a ir viendo qué es y para qué funciona cada uno de ellos. Lo que sí es que voy a activar yo es sacar un panel que está oculto que es el panel de transformación. Yo lo saco con la tecla N de niño. Cuando yo presiono N aparece y desaparece este panel. Mira, este panel es un panel digamos estándar.
que trae varias acciones que nos permiten trabajar. Tiene las herramientas, tiene el modo de vistas y tiene lo que es el complemento que yo instalé hace rato. Se recuerdan que yo activé el Screen Cascade. Este complemento me aparece a mí porque yo activé aquí en editar, preferencias, activé el Screencast, ¿no? Pero eso a ustedes no les va a salir. ¿Por qué no les aparecerá a ustedes? Porque, como repito, yo no necesito que lo activen, ya que esto es más que todo para que ustedes vean en pantalla las herramientas que yo voy a utilizar. Lo voy a activar acá, miren, y voy a colocar aquí que el tamaño de mi letra sea 40 y el tamaño del mouse sea 150. Van a darse cuenta que aquí me aparece, no muy grande, sí, 120. Si te das cuenta, me va a aparecer ahora en el lado izquierdo este mouse que va a decirme qué tecla estoy presionando. El del medio es el scroll, el de la derecha el de la derecha y el de la izquierda de la izquierda. Y si presiono teclas, me aparece aquí en pantalla cuál es la tecla que voy a utilizar. Eso servirá para que ustedes puedan perfectamente ver en pantalla qué teclas utilizan cada uno de los ejercicios. Bien, ¿qué voy a encontrar en este panel que acabo de sacar? Vámonos a la primera pestaña, que es de elemento. Vas a encontrar la posición, la rotación y la escala. Por defecto, nosotros vamos a entender que las unidades de medida que tiene nuestro programa están basadas en el sistema métrico decimal, que es el que contiene el metro, el centímetro, el kilómetro, etcétera, ¿no? Y la parte de rotación está medida en grados, ¿no? También tenemos en cuenta que existen los radianes, para aquellos que se recordarán de bachillerato, ¿no? Pero aquí vamos a trabajar con grados. Y la escala está basada en unidades numéricas de 1 en 1, es decir, 1, 2, 3, 4 hasta llegar al infinito. Si yo quisiera cambiar estas escalas, yo lo puedo hacer acá en la opción que tengo, que se llama opciones de escena o propiedades de escena, este que tiene como una gotita. Podemos encontrar la pestaña de unidades y aquí podemos cambiar el sistema de unidades de medida. Como digo, estamos utilizando el sistema métrico decimal o el SI, pero también podemos utilizar el sistema inglés. Aquellos que se recordarán en bachillerato en ciencias naturales explicaban que hay algunas unidades que se miden con el sistema inglés y otras que se miden con el sistema métrico decimal. En el sistema inglés encontramos unidades de medida como la legua, como el pie, como la yarda, entre otros aspectos. Nosotros para fines prácticos utilizaremos el métrico. Y las escalas de unidades va de 1 en 1, que es lo que yo les comento, que cada uno va valiendo 1, 2, 3. Si yo le cambiara esto y le pusiera 2, haría de que estos cuadritos se partieran a la mitad y se transformaran en cuadritos más pequeños. Mira, si le pongo 2, se partió a la mitad y se crearon más elementos. Pero eso indica que ahora las unidades van a ir de más, va a ser mucho más pequeño y va a ser un poco más complicado de manejar. Por eso vamos a dejarlo aquí con 1. Y aquí encontramos otras medidas como los grados, la longitud que está en metros, si quiero cambiarla a centímetros, kilómetros, decímetros, etc. Otros elementos un poco más complejos como la masa, como el tiempo o como la temperatura para algunos elementos que tenemos que utilizar. Recordemos que nosotros acá en El Salvador utilizamos los Celsius, ¿no? Aunque en el sistema métrico decimal el Kelvin es el que se utiliza para la medida de la temperatura. Ahora, esto lo comento porque tenemos diferentes elementos dentro del plano cartesiano. Y recordemos algo que yo les mencionaba al principio. Para poder seleccionar un objeto, cuando yo creé el primer archivo, o más bien dicho, el programa me creó 3 objetos básicos. Me creó un objeto que es una malla primitiva, que es un cubo. Me creó una luz, que es esta que se encuentra acá. Y me creó una cámara, que es esta que se encuentra acá. Esto yo lo puedo encontrar en el panel de colecciones, que es el que tengo en la esquina superior derecha. Si te das cuenta, aparece una colección y dentro de esa colección vamos a encontrar una cámara, un cubo y una luz. Para hacer un poco más fácil de interpretar esto, las colecciones vendrían siendo como las capas de Photoshop o las capas de Illustrator. Y te darás cuenta que el símbolo de una colección es una cajita. Si te das cuenta, dentro de la colección tengo varios elementos. Yo puedo tener X número de elementos dentro de una colección sin ningún tipo de problema. Y de igual manera, como aparecen en programas como en Photoshop de Illustrator, vamos a encontrar acá opciones como para ocultarlo. O para esta cámara que se encuentra acá es para que yo pueda perfectamente decirle que cuando yo la tenga inactiva, ese objeto no va a verse en el render que yo saque. Es decir, cuando yo saco un render, no se va a ver porque está inactivo la función de la cámara. Acá vamos a buscar una herramienta. Aquí podemos activar esto y nos aparecen algunas opciones que por defecto están ocultas. Por ejemplo, podemos activar esta y podemos activar esta otra. Cuando yo las activo, nótese que aquí me han aparecido en el panel de colecciones más opciones. Me apareció este monitor y me apareció este puntero.
Cuando yo activo o inactivo el puntero, lo que voy a hacer es que ahora, por ejemplo, he inactivado lo que es la cámara. Si te das cuenta, yo busco la cámara por acá, yo no la puedo seleccionar, mira. Ojo, nótese que yo cuando selecciono una cosa, lo selecciono con el clic derecho, mira, clic derecho. Sí puedo seleccionar el cubo, mira, lo selecciono con el clic derecho y me aparece seleccionado. ¿Cómo sé que está seleccionado? Porque aparece digamos como los bordes color amarillo o como un anaranjado un poco más tenue. De igual manera puedo seleccionar la luz que tengo acá, que es una luz por defecto que ha creado. Realmente esta luz más adelante la podemos borrar si quisiéramos, porque realmente no es muy útil. Pero la cámara no, y esto está porque yo la he bloqueado acá, miren, la he bloqueado acá. Ahora si yo la vuelvo a activar, ya hoy sí ya puedo seleccionar la cámara. Yo puedo activar y desactivar cualquier elemento como yo así desee. De igual manera, esta otra que se encuentra aquí, que es el monitor, si yo la inactivo, te das cuenta que el objeto desaparece. No es que el objeto sea borrado, simplemente está oculto. Es muy diferente a cuando yo, por ejemplo, le desactivo el ojito a esto. Porque si bien es cierto, pareciera lo mismo, cuando yo oculto el ojito, va a desaparecer de la escena, de mi vista 3D. Pero si yo sacar un render, los renders los sacamos con F12. F12, la tecla de F12, ojo, no vayan a presionar F y después 12, sino que la tecla de F12. Para los que tienen laptop, la tecla que se presiona tiene que recuerden que hay una tecla llamada function, ¿no? Entonces ustedes para trabajar en laptop y quieren renderizar algo o utilizar una F, tienen que presionar function F12. A menos que hayan configurado su teclado para que el F12 funcione sin necesidad de la tecla function. Pero en un teclado normal vamos a utilizar lo que es la tecla F12. Y nótese que sacó un render. ¿De dónde sacó este render? Lo sacó de lo que la cámara está viendo. La cámara que yo tengo acá, aquí tengo la cámara, está viendo exactamente ese cubo. Miren, para allá está la cámara viendo el cubo, ¿no? Si yo presiono 0 de mi teclado numérico, yo puedo ver lo que la cámara está viendo. Miren. Ojo, yo les comentaba la semana pasada que idealmente ustedes tienen que tener dos tipos de teclado. Tienen que tener el teclado numérico y el teclado alfanumérico. Los teclados de laptop, para aquellos que tienen laptop, por lo general, más que todas las laptops que son un poco más, digamos, pequeñas, ergonómicas por el espacio, vienen de esta manera. Ellos no tienen, no se alcanza a ver, ellos no tienen lo que es el teclado numérico, sino que tienen el teclado alfanumérico. El teclado alfanumérico es el que aparece en la parte de arriba, que tiene el 1, el 2, el 3, el 4 hasta el 0, pero que arriba tienen unos iconos que son como unos botones o funciones como el arroba, el símbolo numeral, el símbolo paréntesis, punto y coma, etcétera, ¿no? Entonces ese teclado alfanumérico está inherente en casi que todos los teclados que tenemos. Pero si te das cuenta falta el numérico. El teclado numérico es el que aparece al lado derecho. El teclado PC aparece acá y es este que tenemos acá. Es el teclado numérico. Este es el numérico y este es el alfanumérico. Cuando tú tengas una laptop y por algún motivo no tengas ese teclado, tienes dos opciones. Una es que o compras en RG Nieto o en cualquier lugar unos tecladitos que venden, chiquitos, que vienen ya las teclas y perfectamente se lo adaptas. O bien te puedes venir en la parte de arriba donde dice editar, preferencias, y te vas a lo que es entrada y acá vas a activar emular teclado numérico. Si tú activas esta opción, lo que vas a hacer ahora es que el teclado alfanumérico que tú tenés en tu laptop va ahora a hacer la misma función que hacía el teclado numérico. Es decir, le trasladas las funciones que tiene el teclado numérico al teclado alfanumérico. Y ahora lo que hace el 0, que hace rato expliqué que con el 0 yo puedo ver lo que la cámara está viendo. Ahora yo voy a poder presionar efectivamente el 0 en el teclado y él me va a responder, ¿no? Pero eso también es un arma de doble filo, porque al hacerlo le estamos restando funcionalidades al teclado. El teclado alfanumérico tiene ciertas funciones, que es el movimiento entre capas. Cuando yo hago eso, le estoy quitando el movimiento de capas para poder activar las vistas activas, que son las que trabajamos con el teclado numérico. Entonces, lo ideal es mejor tener el teclado numérico y el alfanumérico para tener las dos opciones activas. Si no, pues ni modo, te va a tocar hacer eso, ¿no? Entonces, con 0 yo puedo ver la cámara. Y regresando con lo que les comentaba, se mira el cubo. ¿Por qué se mira el cubo si yo lo he ocultado? Es muy sencillo, porque tú simplemente lo ocultaste de la vista 3D, pero no lo ocultaste del render. Si yo hubiera activado este y este, yo estaría ocultándolo tanto de acá como acá. Pero para esto no solamente funciona esto, hay que desactivar este otro también. Bien. Voy a sacar otro render, F12. Bueno, esto lo puedo cerrar sin ningún tipo de problema. O él mismo lo va a renderizar otra vez, mira, lo cerré.
F12 otra vez. Y ahora, dependiendo del tiempo que tarde, si te das cuenta ahora ya no apareció. ¿Por qué? Porque ahora sí lo realmente lo he ocultado tanto de la escena como del render como del espacio de trabajo. Hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas de las preguntas que a veces me hacen los compañeros, los estudiantes a lo largo de la clase, es que de repente están haciendo un render y no les aparece al final. Y la razón es porque a veces tienen esto bloqueado, ¿no? Me he dado a entender con lo que he explicado ahorita de lo que es digamos, el uso del plano cartesiano, del panel de colecciones, de los buenos usos del panel de órbitas que hemos visto, también del teclado numérico y alfanumérico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Me estoy dando a entender? No voy muy rápido, voy bien, me estoy dando a expresar correctamente, compañeros. ¿Hay alguna consulta que tengan? Muchas gracias, Gerardo. El teclado, como les he comentado, dependerá de su máquina. Tú, Gerardo, ¿qué tipo de teclado tienes? ¿Tienes un teclado que tiene tantos teclados numéricos y alfanuméricos o tienes una lacto que no tiene el teclado numérico? Gerardo. Y no aparece el teclado numérico, el del lado izquierdo, ¿verdad? El lado derecho, perdón. Solo te aparecen los de arriba, las teclas que están a la par de las letras, ¿verdad? El 1, el 2, el 3 que trae el arroba, el numeral. Solamente te aparecen esas. Eso sucede porque obviamente los que crean las laptops tratan de maximizar el espacio. Pues si dicen, bueno, realmente en una laptop, en una computadora de escritorio, vos lo que hace el 1 de la tecla numérica lo hace también el 1 de la tecla alfanumérica. Entonces ellos eliminan eso. Entonces para poder corregir ese problema en Blender es un problema bastante serio porque el teclado numérico en Blender funciona para trabajar las vistas activas. Ya les expliqué una, la vista de la cámara. La sacas con 0. Miren, es la primera vista activa que hemos aprendido. Entonces, esta vista activa solamente funciona si tenés el teclado numérico. Si presiono 0 de la tecla numeral, del alfanumérico, mira, no hace nada. No pasa nada, ¿cierto? Entonces, eso es porque el teclado alfanumérico está pensado para otras funciones que es de las capas, que más adelante veremos. Entonces, yo acá lo que necesitaría hacer es activar ese teclado numérico en el alfanumérico. Es muy simple, te vienes aquí a preferencias, te vas a entrada y activas esto. Si yo activo esto y lo doy guardar, mira, ahora me va a servir la tecla numérica y la tecla alfanumérica también. Ya logra aparecer. Mira, hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que ahora el teclado alfanumérico sea el numérico. Y dirás, ya está resuelto todo. Digamos que parcialmente sí, porque efectivamente ahora vas a poder utilizar todas las vistas activas. Falta explicarle otras más que ya les voy a decir. Entonces, pero el problema es de que le estás quitando funciones al Blender, porque el teclado alfanumérico en Blender funciona para las capas. Ahorita no hemos trabajado con capas, más adelante las vamos a trabajar. Entonces, la tecla 1 es para la capa 1, la tecla 2 es para la capa 2, la tecla 3 es para la capa 3 y así consecutivamente. Entonces, lo ideal es que tú tengas ambos teclados, el numérico y el alfanumérico. Si tú no los tienes, pues de manera rápida puedes hacer lo que acabo de hacer yo. Pero yo te recomendaría mejor que compraras un tecladito. Hay unos teclados que vienen cabalitos los números, que los venden, valen como 5 pesos, 3 dólares a veces, y lo conectas en un USB a tu puerto y ya tienes ambas teclas, tenés el numérico y el alfanumérico para que pueda funcionar el programa full. No sé si lo responde a tu pregunta, Gerardo. ¿Y de ahí dice Beatriz? Sí, bueno, de hecho la otra semana vamos a hacer un ejercicio, ¿no? Que ya, porque yo considero que para aprender mejor Blender es hacerlo con ejercicios, y pues ahorita lo que les estoy explicando es lo básico, pero ya con un ejercicio vamos a ver. Por eso les decía, algunas opciones, algunas herramientas que están acá que no las voy a enseñar ahorita porque suelen explicar qué hace este botón, me echo casi que todo el día. Mejor con un ejercicio, pero ahorita lo que me interesa es que vamos ubicando las cosas básicas como las vistas activas, el plano cartesiano, etcétera. También se puede, Gerardo, puedes conectar un teclado y puedes perfectamente utilizarlo. No hay siempre y cuando ese teclado tenga el teclado numérico y el alfanumérico, adelante, ¿cierto? Yo para practicidad, porque imagínate, tener una laptop y andar cargando el teclado en tu bolsón, o sea, mejor comprarte el tecladito chiquito para perfectamente una bolsita del bolsón va y no tenés que estar cargando todo el teclado. Pero si en tu casa lo vas a hacer con el teclado de la computadora, perfectamente lo haces. Claramente que tenga el puerto, ¿verdad? Bueno, ahora ya aprendimos cómo funciona lo que es la parte de la tecla 0, ¿no?
hay que destacar otro punto también importante, que es algunas herramientas o funciones básicas. Si te diste cuenta, yo puedo hacer esto. Mira, esta es la rotación. ¿Cómo funciona la rotación en Blender? Es muy simple. Cuando yo vine y activé acá en editar preferencias y le puse a dentro de lo que es navegación la opción volar, yo le dije a Blender que quiero que esté totalmente suelto la forma de interpretación de mallas en la vista 3D. Entonces, si yo vengo y presiono el scroll sin soltarlo y moviendo el mouse, puedo perfectamente rotar en cualquier ángulo y dirección que así yo desee. Esto es la rotación. Es lo mismo que yo viniera acá y activar esta opción y quisiera rotar, miren, es lo mismo. Pero por eso les digo que algunas de estas opciones yo las puedo utilizar con las teclas o con los aumentos de teclado. Bien, ya aprendimos cómo rotar, presionando el scroll y moviendo el mouse con nuestra mano. Obviamente nuestra mano derecha, que es la que tiene el mouse, ¿no? Luego tenemos cómo podemos hacer paneos. ¿Qué es un paneo? Es moverte entre un espacio hacia el otro sin necesidad de mover la rotación. Es decir, hacer esto. Mira, yo puedo moverme a la izquierda, a la derecha, arriba o abajo, simplemente presionando el scroll y presionando la tecla Shift. Miren, con esto, pues, aquí solamente, aquí por ejemplo, presioné el scroll y después presioné el Shift. Ahí no me lo agarró, porque tengo que agarrar los dos al mismo tiempo, el Shift y el scroll al mismo tiempo. Miren, y ahí me hace el paneo. Miren, si primero presiono el scroll y después el Shift, es lo que me va a reconocer es la rotación. Pero si presiono ambos, Shift y scroll al mismo tiempo, ahí sí voy a encontrar un paneo. Miren, y puedo moverme entre cualquier lado que yo así desee. Y la tercera función es el zoom. El zoom es tan simple como simplemente, vale la pena decirlo, darle scroll hacia adelante y darle scroll hacia atrás. Ahí me acerco o me alejo como así lo desee. Es una manera de hacer el scroll. La otra manera es utilizar otra vista activa, que son los zoom. En el teclado numérico tú presionas el más o el menos y con eso vas haciendo zoom. Mira, es otra vista activa del teclado numérico, ¿verdad? Eso es un problema, porque si tú no tienes el teclado numérico en Blend, en el teclado, no hay una tecla más y menos aquí, ¿verdad? O no sé si aparecerá en las lacto, creo que sí aparece, ¿no? La tecla más y menos en las lacto. También hay teclados inalámbricos, tiene razón. Creo que aquí no está el más y el menos. Creo que se lo integran a una tecla aparte. Ahí sí hay un problema porque no puedo hacer el zoom con eso. Tendrías que hacerlo solamente con el scroll. Entonces con el scroll haces el zoom o lo haces con la tecla más o menos. Ahí hemos aprendido cómo rotar, cómo hacer paneos y cómo hacer zoom dentro del span de la vista 3D. Algo que omití explicar al principio y que es muy importante que ustedes conozcan es que para que todas las teclas que ustedes les esté yo mencionando, tienen que asegurarse que cumpla un requisito, que es que su puntero, el puntero del mouse, tiene que estar sobre la vista 3D. No aquí, no acá, no aquí o acá, bueno, sino que tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque la Blender tiene tantos métodos hebreos de teclado que si yo presiono, por ejemplo, acá 0 en este lado, mira, no hace nada, a pesar de que yo esté presionando exactamente el teclado numérico o el teclado alfanumérico. Miren, no hace nada. ¿Por qué? Porque el puntero no lo tengo en la vista 3D. En cambio, si yo tengo el puntero acá y presiono 0, ahí sí funciona la vista de la cámara. Miren. ¿Por qué? Porque todas las teclas de los métodos hebreos de teclado que estamos aprendiendo a utilizar, sea la 27X o sea la 280X, todas necesitan que el puntero tiene que estar en la vista 3D. Eso pasa porque, por ejemplo, mira, si yo presiono la letra A aquí, en la vista 3D, funciona para seleccionar todo. ¿Ve? Selecciono A, deselecciona. Presiono A de avión, vuelve a seleccionar todo. Y me selecciona todo, no solamente el objeto que tenga en pantalla, me selecciona la cámara, el numeral, perdón, la luz. Y si tuviera 40 objetos, a todos me lo selecciona. ¿Y cómo sé cuando se han seleccionado todos? Nótese que cuando están seleccionados todos, el color de selección es anaranjado. En cambio, cuando yo selecciono un objeto con clic derecho, el color es amarillo, porque estoy seleccionando solamente uno, mira. Pero cuando yo presiono A de avión, se seleccionan todos. Se seleccionan y se deseleccionan. Ahora, ¿qué pasa si yo presiono A acá? Mira, si yo presiono A, lo que pasa es que se selecciona acá el objeto de las colecciones. No habría mucho problema porque también se seleccionan acá, pero si yo presiono la A acá, voy a seleccionar esto. Si yo presiono la A acá, mira, ¿qué pasa?
En vez de que se seleccionen las cosas, se oculta y se muestra el panel que yo tengo acá. Mira, oculto y muestro este panel. Y estoy haciendo la misma letra A. Entonces, ¿por qué? Porque Blender tiene tantos métodos sobre de teclado que según el lugar donde tú tengas colocado el puntero, así van a funcionar esos métodos. Por lo cual, cuando hagamos métodos sobre de teclado que son para el modelado, que son prácticamente casi todos los que voy a explicar yo, tengamos el puntero acá. Bien. Quiero ver si solo se le da control más o menos siempre en lacto. Sí, pero si tiene las teclas más y menos, porque por ejemplo si tiene una tecla que es por ejemplo estas que son así, esta que el más y el menos está, el más acá lo tiene en el numeral, no, perdón, en el símbolo igual. Entonces si yo presiono control más, acá esta combinatoria de teclas hace otra cosa en Blender. Entonces ahí hay un problema porque hay teclas que tienen ciertas funciones que luego no se logran ubicar porque no encuentra Blender el correcto uso de combinaciones de teclas. Entonces hay un detallito que lastimosamente las lactos no ayudan mucho. Pero como repito, conectándole un mouse y un teclado, perfectamente. Otra cosa, cuando utilicen Blender, si ustedes de los que se han acostumbrado a utilizar lacto con el touchpad de Blender, mire, mejor cómprese un mouse, porque con Blender el touchpad no ayuda para casi nada, ¿cierto? Entonces, cómprese un mouse y que ese mouse tenga scroll. Ojo, porque si compras un mouse de los viejitos que no tiene scroll, no estás comprando nada. Porque Blender se utiliza bastante con mouse, no con el touchpad. Bien, entonces ya aprendimos cómo rotar, cómo escalar, cómo hacer zoom y cómo hacer paneos. También aprendimos dónde tenemos que colocar el puntero para que funcionen las teclas. Y aprendimos otro método de teclado, que es la letra A, que es para seleccionar y deseleccionar. Okay. Nótese de que yo en esta parte tengo lo que es estos valores de 0 en adelante. Y aparece 0, 0, 0, 0 y aquí aparece 1, ¿no? Este puntero, este cursor que está acá, se llama cursor 3D. Yo lo puedo ubicar conforme yo le dé clic izquierdo en el lugar donde yo me encuentro ubicado. Si yo le doy clic izquierdo acá, mueve el cursor 3D. Cursor 3D, cursor 3D. Ok. ¿Para qué sirve el cursor 3D? Es muy simple. Cuando yo quiera crear un objeto en el espacio, sea cual sea, este cursor 3D me indica el lugar donde se va a crear. Si yo, por ejemplo, tengo el cursor 3D acá y presiono Shift A, que es el combinatorio de teclas para activar el panel de adicionar, y aquí yo puedo crear todas las cosas que están disponibles. Puedo crear mallas, puedo crear curvas, puedo crear textos, vacíos, luces, cámaras, etc. Vamos a la primera opción, que son mallas o mallas primitivas. Aquí podemos encontrar las mallas primitivas como el plano, el cubo, el círculo, la esférica, la esfera geoclésica, el cilindro, el cono, rosca y un mono. Este mono que yo acabo de crear aquí aparece porque la mascota oficial de Blender es un mono. Entonces, bueno, como es un programa, dijeron vamos a colocar el mono. Pero nótese dónde se creó el mono. Se creó donde justamente yo tenía el cursor 3D. Le voy a clic acá y voy a crear otra cosa. Voy a crear ahora un cubo. Nótese que el cubo se fue a crear ahí. Pero ese cubo se crea, si te das cuenta, el cursor 3D por solo no tiene es como una mira telescópica. Pero si te das cuenta, cuando yo creé el cubo, vamos a crear otro acá, se crea un punto anaranjado aquí al centro. Este punto anaranjado se llama punto de origen. Y es exactamente donde Blender, dentro de su plano cartesiano, indica el punto donde, tanto en el eje X, Y y Z, se está creando el objeto. Nótese que como tengo seleccionado este nuevo cubo, acá los valores han cambiado. Ahora, el X está en 4.1208 metros, el Y está en menos 3.9096 metros y el Z está 0.7237 metros. Nótese que el cambio es bastante significativo a comparación de este otro que cuando lo selecciono me aparece en 0. ¿Por qué? Porque ese punto anaranjado indica la posición en el espacio del plano cartesiano donde ha sido creado. Significa que el cursor 3D me ayuda para eso, para ubicar las cosas. Pero lastimosamente, el cursor 3D es bastante inexacto. Y yo, por ejemplo, yo quisiera crear un cubo acá. Vamos a borrar este mono. Lo borro con la letra X de xilógrafo. Le doy aquí a aceptar y lo borro. Si yo quisiera borrar este cubo, lo selecciono con clic derecho y lo puedo borrar presionando X. O bien, si quiero borrarlo sin necesidad de que me haga la pregunta si quiero borrarlo o no, lo presiono la tecla Delete o suprimir y lo borra, ¿cierto? Para borrar elementos en Blender, presiono X o presiono suprimir. La diferencia es que con X
todavía me pregunta si lo quiero borrar. Y con suprimir lo borra automáticamente. Vamos aquí, suprimir X, o le doy X y lo borra directamente. Perfecto, ya lo borré. ¿Por qué lo borré? Porque este cursor 3D yo quisiera ahora crear otro objeto y lo quiero crear acá. Este es el 0. Lastimosamente, como el plano cartesiano es infinito, para mí es prácticamente imposible, a menos que sea una supercomputadora, una inteligencia artificial, poder entender qué punto es el que está acá. O qué punto es el que tengo hoy acá. O sea, puede que aquí en X sea 3 metros, en Y sean 5 metros y en Z sea 2 metros. O puede ser más o puede ser menos. Yo no puedo saberlo. El único punto que sí tengo la certeza que existe es el 0, porque no existe otro valor donde empiece todo, que es exactamente donde se une el eje X y Y. Pero si yo quisiera crear un objeto acá, por más que yo quiera a pulso, ¿verdad? Por ahí está el 0, ¿eh? Por aquí más o menos. Ahí está el 0, le pegué, pero si yo me acerco un poquito, nótese que realmente no le pegué, estaba por acá. ¿Ve? Entonces yo para poder controlar eso, necesito de auxiliarme de una herramienta que es el panel de adherir. Si yo quiero crear un objeto y obviamente quiero controlar dónde va a ser creado, por regla general en Blender, todo objeto que tú vayas a crear lo tenés que crear en el 0 del plano cartesiano, es decir, donde se conjugan el X, Y y Z. Entonces, para poder tener certeza que tu cursor 3D va a estar en el 0, presionas, voy a ponerlo por acá, miren, Shift S, y aquí te aparece una opción llamada cursor al origen global. Cuando le doy clic ahí, automáticamente el cursor se va a poner en el 0, absoluto. Mira, totalmente tengo la certeza que el objeto está en el 0. Por más que me acerque o me aleje, siempre va a estar en 0. Y ahora yo puedo crear un objeto, Shift A, y crearé otra vez el cubo. Nótese que el punto de origen se va a poner exactamente en 0 y lo tengo acá, ¿no? Entonces, ¿por qué hacemos eso? Para tener un orden, porque lastimosamente cuando tenemos acá en Blender un espacio completamente infinito, obviamente no podemos controlar a dónde o en qué lugar va a estar ubicado un objeto cuando lo creemos. Y el único lugar que sí podemos tener certeza que existe es el 0, y por eso creamos los objetos ahí, para tener un orden, para saber perfectamente qué estamos haciendo y de esa manera poder rotar con valores mucho más pequeños. Imagínate, yo lo creo por acá. Mira, aquí el cubito. Mira, los valores son 23 metros, menos 9.5291 metros, ¿cierto? Entonces los valores son demasiado grandes para que... Y obviamente me ha salido pano. Entonces para eso, yo perfectamente mejor voy a crear objetos en el 0. Nótese que cuando quiero deshacer un objeto o algo que haya hecho, puedo presionar Control Z. Control Z funciona como en cualquier programa de diseño. Y además Blender ofrece una funcionalidad más. Cuando yo presiono Control Z, puedo regresar un paso atrás. Pero si yo quisiera regresar más pasos hacia atrás, puedo presionar varias veces Control Z, Control Z, Control Z. O bien, presiono Control Alt Z. Si presiono Control Alt Z, me aparece el historial de todas las acciones que yo he hecho. Y aquí voy a regresar perfectamente a una parte en donde yo todavía no había borrado, ni había creado los cubos, ni el cilindro y las otras cosas que había hecho. Es muy útil para cuando tú quieras regresar a un punto en específico. Pero recordemos que de igual manera el historial de acciones va a depender de las cosas que tú hagas. Si tú das cuenta como regresé a ese punto y hice otra cosa, las funciones que iban hacia adelante se borraron y ahora empieza otra vez de 0. Bien, ya aprendimos cómo eliminar objetos. Ya aprendimos cómo mandar el cursor 3D al 0 absoluto. Ya aprendimos cómo crear objetos de mallas primitivas. Y también hemos aprendido cómo funciona el panel de lo que es nuestro elemento de transformación. Hasta este momento hay preguntas, hay consultas, hay dudas. ¿Me estoy dando a entender cómo funciona eso? ¿A dónde van a colocarlo o van a crear los elementos? En el 0. ¿Y cómo lo van a hacer? Asegurándose que el cursor 3D esté en el 0, presionando Shift S, seleccionando cursor a origen global y automáticamente su objeto va a llegar al 0 absoluto, ¿cierto? ¿Preguntas hacia este punto? ¿Me estoy dando a entender? Solo quedan 15 minutos de clase, ¿no? Ya vamos a terminar, así que tengan paciencia. Bien. Ahora que ya conozco eso de cómo crear elementos, sucede una cosa, de que yo necesito tener certeza del tipo de vista en el que yo me encuentro. Si ustedes notarán, en la parte de arriba aparece una opción seleccionada entre paréntesis que dice perspectiva. Blender tiene dos modos de vista. Tiene el modo de vista perspectiva y tiene el modo de vista ortogonal. ¿En qué se diferencia cada uno de ellos? Por defecto y por regla general, el primer modo de vista que tú vas a ver es el de perspectiva. Es el que miras tú acá, que tienes pues un plano cartesiano infinito.
y se miran bien bonitos los puntos de fuga y se mira el objeto cabal bien alineado con las líneas que tiene pues el punto de fuga. Este modo de vista es un modo de vista que está pensado para hacer una vista previa de cómo se miraría el objeto ya terminado, pero no es el modo de vista idóneo para modelar, porque el modo de vista para modelar necesita ser un modo de vista más milimetrado en lo que se respecta al uso de las medidas y los grados que tenemos dentro del plano cartesiano. Para poder acceder a ese modo de vista que no tenemos visible en el momento que abrimos el programa, es acercarnos en el teclado numérico. Si tú presionas 5, automáticamente vas a pasar de la vista perspectiva a la vista ortogonal. Y si yo presiono otra vez 5 de mi teclado numérico, voy a ver que efectivamente puedo trasladarme de ortogonal a perspectiva en el momento que así yo defina. Nótese que con perspectiva los puntos de fuga se miran mucho más bonitos, ¿no? Pero con el modo ortogonal, los puntos de fuga se miran un poco más toscos, pero te permite tener certeza de que la cantidad de líneas efectivamente son propias a las dimensiones que tú tienes acá en el plano cartesiano. Es decir, para que cuando ustedes quieran modelar una figura, el modo de vista que van a tener que utilizar va a ser el modo ortogonal, porque es el modo que nos permitirá a nosotros tener mayor control de las vistas que vamos a conocer a continuación. Vista frontal. La vista frontal es aquella que efectivamente nos muestra la malla desde la vista completamente de frente de nuestro plano cartesiano. Nótese que al fin apareció el eje Z, el color azul. Y podemos notar de que efectivamente, como estamos en la vista frontal ortogonal, me aparece un papel o una cuadrícula mucho más definida. Aparte de la cuadrícula grande que yo tengo, me aparecen otros cuadritos pequeños. Cada cuadrito equivale a un decímetro. ¿Por qué? Porque tenemos 10 y sabemos que esto es un centímetro, o un metro. Entonces un metro sería 10 centímetros, 20 centímetros, 30, 40, 50, llegar a 100 centímetros, que equivale a lo que es un metro. ¿Por qué tenemos esto? Porque sabemos de que las unidades las estamos trabajando de uno en uno. Ahora bien, nótese que también la figura queda como más encuadrada. Cabalito donde pasa la línea termina, ¿no? Entonces ahí tenemos una forma de poder ver un objeto completamente de frente. Segunda vista activa, vista derecha. La vista derecha ofrece ver el objeto completamente de lado, en el cual observamos los ejes azul, que es el Z, y verde, que es el Y. Creo que hay una pregunta. No. Ah, dime, Marco Tulio. ¿Levantaste la mano? No, Lick, está bien, todo está bien. Ah, vale. Como levantaste la mano. Va. Vista derecha, como repito, muestra los ejes Y y Z. Vista superior es la que saca con la tecla 5. Perdón, con la tecla numeral 7. Vista superior ofrece ver los ejes Y y X, ¿cierto? En su color verde, que es el Y, y el X, que es el rojo. Y observamos claramente que tenemos nuevamente un panel completamente milimetrado. Entonces tenemos vista frontal con 1, vista derecha con 3, vista superior con 7. ¿Cómo sacamos la vista trasera, la vista izquierda y la vista inferior? Muy fácil. Si con 1 vemos la vista frontal, con control 1 vemos la vista trasera. Si con 3 vemos la vista derecha, con control 3 vemos la vista izquierda. Si con 7 vemos la vista superior, ¿cuál creen que será la vista inferior? Claramente será control 7, ¿cierto? Y con eso estamos teniendo las 6 vistas activas que vamos a utilizar. Pero nótese que las vistas activas son vistas ortogonales. Son las vistas que están pensadas para modelar, ¿cierto? Pero también existe una vista inferior perspectiva. Mira, si yo pongo acá y presiono 5, voy a ver vista inferior perspectiva. Pero nótese que acá ya no me cuadra. Los elementos milimetrados ya no me los cuadra, mira. Este que está acá le falta o se pasa por un cuadrito y un pedacito más. De igual manera este otro que está acá. En cambio, la vista la vista ortogonal inferior me lo ubica bien, mira. Vista perspectiva, vista ortogonal. Vista perspectiva, vista ortogonal. Creo que es evidente el cambio, ¿no? Evidente que el modo más idóneo para modelar es la vista ortogonal. Por lo cual existe siempre una vista frontal, que es perspectiva. Mire cómo se ve en la vista frontal, un completo desorden. En cambio, en la vista ortogonal, la vista frontal se mira así. Y mira cómo se mira en vista perspectiva. Obviamente, para modelar utilizaré la ortogonal, porque la perspectiva no me ofrece la certeza que lo que esté modelando sea realmente lo que voy a terminar. De igual manera, la vista derecha, en la vista ortogonal se ve de esa manera, y en la vista perspectiva se mira de esta otra. Bien, hay un punto que también tenemos que aclarar. Como el panel
el panel o la vista 3D es infinita, porque es infinito el plano cartesiano, posiblemente le llegue a pasar de que ustedes sin darse cuenta le dieron el scroll mucho hacia atrás. O le dan el scroll lo que sería lo inverso, muy adelante, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos corregir esto sin necesidad de estar de repente? Porque es fácil cuando lo tenés así, mira, lo tenés acá. Pero ¿qué pasa si vos de repente le diste hacia atrás y sin querer empezaste a hacer paneos? Mira, le das paneos. Paneo y no te diste cuenta y mira, y ahora por más que le doy hacia adelante y le doy hacia atrás, no aparece nada y empiezan los nervios y empezás tú a ver y que no me funciona y que no sé qué. Cuando les pase eso, es muy simple para corregirlo. Te vienes al panel de colecciones y eliges cualquiera de las cosas que tengas acá. Yo voy a elegir el cubo. Lo elijo, me vengo para acá, pongo el puntero en la vista 3D y voy a presionar punto. Cuando yo presione punto, automáticamente él me va a enfocar el objeto que yo tenga acá seleccionado. Si yo selecciono la cámara y presiono punto en el panel de la vista 3D, me va a enfocar la cámara. Si yo selecciono la luz, me va a enfocar la luz. Y así consecutivamente. Eso les puede servir a ustedes para cuando de repente se equivocaron y ya no hallaron dónde están y miren, ahí empieza el problema. Un consejo sano que yo les puedo dar es que seguramente más de alguno de ustedes cuando esté trabajando el programa, y obviamente nunca lo había utilizado, creo que la semana pasada pregunté quiénes habían usado Blender. No sé si en este grupo lo pregunté, pero creo que más de alguno lo ha de haber utilizado antes. Hubo un curso que dio la asociación, tengo entendido. Y algo otras personas que tal vez por alguna travesura o algo ganas de hacerlo ya lo habían tocado. Está perfecto. Pero aquellas personas que no lo conocen o incluso aquella persona que tiene cierta destreza en el programa, y hasta a mí me ha pasado que de repente presione cosas que yo no sé qué hice. Entonces, un consejo sano que yo les puedo dar es cuando lleguen a un punto en el cual ya no hayan que hacer. De repente vine yo y hice esto, saqué una pestaña por acá, saqué otra por acá, este panel que está aquí lo solté, aquí me metí a Geometry Nodes, me metí por acá, y Dios mío, y yo no yo qué es esto, y que me prendí. Entonces miren, para que no se compliquen demasiado, se pueden venir aquí a archivo, le dan acá predefinidos y le dan cargar opciones predefinidas, ¿cierto? Y automáticamente ahí les va a volver a cargar el archivo de cero, ¿cierto? Con toda la configuración que ustedes tenían perfectamente vinculada. Yo no lo voy a hacer ahorita porque obviamente me botaría todo lo que he hecho, ¿no? Acá para cerrar estas ventanas es bien sencillo, miren. Cuando quieres sacar más ventanas, tú te puedes poner en cualquiera de las esquinas y puedes sacar más ventanas, mira. Pero si tú la sacaste de este lado, lo vas a cerrar del lado inverso, ¿eh? Cierro esta, mira. Cierro esta. Si quiero cerrar esta otra, mira, la cierro para acá, ¿eh? Obviamente yo tengo que cerrar en parejas, porque si yo, por ejemplo, me vine... ¿qué pasa aquí? Si yo me vine y de repente saqué y tengo estas dos, o sea, yo no puedo cerrar esta con esta, porque si te das cuenta, esta se va a cerrar con esta, ¿ve? Entonces se cerraría esta y quedarían así, ¿ve? Entonces yo tengo que hacerlo por parejas, y ahí ya tengo otra vez el programa. Y algo muy, pero muy sencillo, pero que a veces nos da bastante estrés, ¿no? Y otra cosa, aprovechando que me metí acá, si ustedes se dan cuenta o no se habían fijado, estamos trabajando en el panel layout. Hay más paneles, está el modeling, está el sculpting, el UV editing, el texture paint, el shading, el animation. Hay algunos que, les voy a ser franco, en esta asignatura no lo vamos a ver nunca. Por ejemplo, el geometric nodes no lo vamos a utilizar, o el scripting. Este es para cuando queremos trabajar con, recuerden que ¿cómo se llama? Blender está hecho en Python, un lenguaje de programación que es el que está basado en la mayor parte de inteligencias artificiales. Entonces es un lenguaje de programación que yo puedo programar acá si yo quisiera. Entonces, pero obviamente ustedes no son programadores, entonces no vamos a trabajar con ese. Pero si vamos a trabajar con otro como el Liop, que es el que estamos utilizando para modelar, ¿cierto? Vamos a trabajar con el UV Editing para unos ejercicios cuando utilicemos UV Mapping. Vamos a trabajar con el Texture Painting cuando queramos hacer nuestras propias texturas. Vamos a trabajar con el Shading cuando queramos nosotros hacer lo que son los nodos. Y posiblemente con el Animation cuando queramos hacer animaciones. Pero con otros no vamos a trabajar porque, bueno, el Rendering es el que sale cuando yo presiono F12. Aquí lo tenemos también, ¿verdad? Entonces hay algunos paneles que sí efectivamente no vamos a utilizar, pero que pues para ustedes pues obviamente es un proceso de aprendizaje. Bien, entonces ya aprendimos las vistas activas, 1, 3, 7, las vistas contrapuestas que es control 1, control 3 y control 7, modo ortogonal, modo perspectiva, vista de cámara con 0, enfoque con punto, el más y el menos para hacer zoom y en las teclas 4, 8, 2 y 6 son para rotar.
pero rotar de manera escalonada. Miren, aquí estoy rotando con el 4, rotando con el 6, y así consecutivamente vamos a encontrar bastante de estas cosas. Miren, se me ocultó el screencast, no sé por qué. Ahí está, no sé por qué se me ha ocultado el screencast. Preguntas hasta acá, dudas, consultas respecto a lo que hemos aprendido esta semana referente al programa. Hemos aprendido varias cosas en retroalimentación: cómo configuramos el programa, cómo lo ponemos en español, en inglés, cómo cambiamos el método de teclado. Ojo, todas las teclas que les he explicado ahorita son de la generación 27X, no son de la generación 280X, ¿no? Entonces, obviamente, cuando yo utilice la 280, nada de lo que te he explicado te va a servir, porque son otras teclas. En todo caso, hemos aprendido cómo trabajar con el panel de vista 3D. Conocemos cómo rotar, cómo hacer zoom, cómo hacer paneos, cómo eliminar elementos, ¿cierto? Cómo podemos crear elementos nuevos y dónde tenemos que crearlos, mandando el cursor de origen global al 0 y creamos con Shift A elementos. Shift S es para sacar el panel a adherir, ¿verdad? Para mandar al cursor de origen global. Aprendimos cómo trabajar con el panel de colecciones, cómo funcionan las diferentes accioncitas que tenemos acá. Aprendimos algunas teclas importantes, como por ejemplo seleccionar todo con A, ¿verdad? O poder utilizar las vistas activas con la tecla 1, la tecla 3, la tecla 7, la tecla 5, para vista ortogonal y perspectiva, punto, cámara. Cómo podemos corregir algún problema cuando realmente nos hemos como demasiado estresados. Cómo funciona la parte de las medidas y las unidades que tenemos. En general, hemos aprendido las cosas más básicas del programa, que yo esperaría que ustedes puedan repasar en el video que va a quedar grabado para que la próxima semana continuemos. Porque nos falta ver todavía el panel de órbitas, este que está acá, que no lo hemos visto todavía. Nos falta ver los modos de trabajo, porque faltan ver el modo objeto, que es el modo en el cual nos encontramos, de hecho, ¿no? Pero falta aprender más cómo funciona este modo. También cómo vamos a trabajar con el modo edición. Vamos a aprender también cómo utilizar lo que son este panel que tenemos acá, que es el panel, digamos, más complejo de aprender a utilizar, pero aquí tenemos opciones como el motor de renderizado, el panel de procesamiento de capas, los complementos, modificadores, partículas, campos de fuerza, restricciones, materiales, etcétera, etcétera, etcétera. Y mencionar brevemente el panel de la línea de tiempo, porque este panel no lo vamos a utilizar mucho por ahora, porque este es para animar, y ahorita nosotros no vamos a animar. Más adelante sí, ¿verdad? Porque sí vamos a animar. Y otras cosas que también son importantes, como por ejemplo estos botoncitos para qué sirven, ¿verdad? Otros métodos sobre este teclado que nos pueden servir, como controlar Shift C, para qué sirve este método de teclado, más adelante lo voy a explicar, pero eso será la próxima semana. ¿Hay alguna pregunta? Dice Marcela, ¿puedes repetir lo de global de 0? Lo del global de 0. Ah, bueno, creo que te refieres a cuando quiero crear un objeto. Rápidamente, cuando ustedes vayan a crear un elemento, como nosotros no podemos controlar la ubicación del cursor 3D, ¿cierto? Dentro del panel de vista 3D, porque definitivamente no somos computadoras que vamos a saber exactamente que aquí está en el punto 4 punto tanto del X, 6 punto no sé cuánto del Y y 0 punto tanto del Z, no se puede. Entonces vamos a tener la certeza que la única manera de poder controlar dónde vamos a ubicar nuestros elementos es ubicándolo en el 0. Es un desorden para alguien que esté modelando que vayamos creando cosas hacia el aire. Miren, yo creo aquí un cubo, creo acá una esfera, creo acá una esfera geoclésica. Que la diferencia entre la esfera geoclésica y la esfera, por ejemplo, ahorita acabo de explicar la letra G, miren, cómo lo moví. Eso lo vamos a aprender otra semana, que es mover, escalar y rotar. Porque rotar, aprendimos a rotar en la escena, pero hemos aprendido a rotar en objetos. Eso lo veremos la otra semana. La única diferencia entre la esfera geoclásica y la esfera normal es que la esfera geoclásica tiene menos caras que la esfera normal. Miren cuántas caras tiene la geoclásica y cuántas tiene la esfera normal. Entonces, cuando yo vaya creando cosas, si te das cuenta hay un solo desorden. Miren, no sabemos dónde están ubicados. Para tener un mayor orden y saber exactamente dónde están las cosas y trabajar con unidades mucho más pequeñas, no estas barbaridades de metros, 5.28 metros, imagínate. Vamos a acostumbrarnos a que cuando vayamos a crear cosas, vamos a crearlas en el cursor, con el cursor 3D ubicado en el 0. Y para eso simplemente vamos a ubicar el cursor 3D, no con los ojos, porque es imposible hacerlo, sino con la herramienta de adherir. Shift S de sapo, ¿verdad? Shift S al mismo tiempo. Y vamos a elegir cursor al origen global. Se viene para acá, mira. Ahí sé que está en 0. Y también ahí yo puedo presionar Shift A y ahí creo el objeto. Y ahí sé perfectamente que el objeto que yo voy a crear está en el 0. Si yo quiero crear otro, bueno, muevo este un poquito, ¿cierto? Lo dejo por ahí y yo creo ahora otro. Voy a crear ahora la esfera, mira.
trabajo y bla bla bla, hago lo que tengo que hacer. Ya terminé, muevo la esfera, ¿cierto? Y creo otro, ¿cierto? Mando el cursor de global y creo la esfera clásica. Incluso ni siquiera es necesario moverlos. Como ya aprendimos acá que nosotros podemos perfectamente ocultar un elemento, lo oculto acá. Ya lo oculté, creo ahora el otro, creo ahora el círculo, la esfera, perdón. La trabajé, ok, como ya sé cómo ocultarlo, la voy a ocultar aquí y voy a crear ahora la otra esfera geoclásica. Y ahí están todos, todos están en el cero, mira. Si yo de repente vuelvo a activar los ojos de cada uno, ahí va apareciendo la esfera y va apareciendo el cubo, mira. Y todos están felices y contentos en el cero. Otra manera de poder hacer eso, si no te acuerdas de lo que es no se vayan a preocupar que a veces de repente hago cosas con algunas teclas. Por ejemplo, ahorita me pareció todo así. Es porque hay algunas teclas que más adelante vamos a ir explicando. Tampoco es que quiero que esta clase aprendan todas las teclas que funcionan. Simplemente las más básicas. Poco a poco van a ir dominando más teclas conforme vayan pasando las clases. Hay otra manera de que, por ejemplo, mi cursor 3D yo lo tengo por acá. Y no quiero utilizar el panel de adherir. Si yo me vengo acá en vista y busco acá en la opción cursor 3D, yo puedo perfectamente, mira, ponerla acá en el X, pongo el 0, en el Y pongo el 0 y ahí se va moviendo, mira, y en el Z pongo el 0 y ahí también tengo la certeza que está en el punto 0. Pero si te das cuenta, tenés que hacer 3 veces eso. Entonces es más fácil, ¿verdad? Simplemente presionar Shift S, ¿cierto? Shift S y se va directamente ahí. Ya tengo la certeza que está en 0. Miren cómo está aquí. Presiona acá. En vez de poner aquí en 0 eso, presiona Shift S y él automáticamente se pone en 0 en todo. No solamente en el X, el Y y el Z de la posición, sino también en la rotación. Que eso también es muy importante para más adelante en otros ejercicios que vayamos haciendo. ¿Me doy a entender, Marcela? ¿Hay alguna otra pregunta que quieran que les abone para poder mejorar un poco lo que se ha aprendido este día? Bien, ¿qué tal? ¿Cómo sintieron la clase? ¿Se siente que se aprende? ¿Que estoy explicando bien? ¿Hay algo que necesite que mejore para la siguiente clase? ¿O algo que quieren que yo explique de manera un poco más detallada? ¿Cómo sienten el programa? ¿Cómo sienten la clase? Pregunto. Gracias, Daniel. ¿Alguien más que tenga algún abono o algo para la siguiente semana? La otra semana sí vamos a empezar de lleno a las 9 con todo. Hoy porque en la mañana tuvimos que explicar algunas cosas de lo de las máquinas, también de lo de algunos temas de la asignatura, pero la otra semana vamos a hacer un ejercicio donde ya voy a explicar un poco del modo edición, del modo objeto y otras herramientas que creo que van a funcionarles a ustedes. Así que pues espero que me doy a entender y que pues obviamente si alguna cosa yo la voy diciendo muy rápido, por favor ahí me vayan diciendo, ¿no? Así que yo los invito, ¿no? Para mí es mucho más fácil el programa porque tengo años de estarlo trabajando, pero para ustedes es primera vez algunos, entonces, o segunda vez para otros. Entonces para mí lo que me interesa no es que yo pueda hacer un cubo, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan cómo ustedes pueden hacer ese cubo, ¿no? Bien, muchas gracias Celina, Marcela, Daniel, Paola y a todos los demás. Los dejo hasta acá. Sé que tienen que trasladarse algunos para su clase de la 1 de la tarde. Les deseo un feliz camino de ida a la universidad. Y los invito a que estén pendientes mañana porque si yo por algún motivo no me pueda conectar, sí les voy a activar la clase grabada de lo que se va a ver para el primer tema que corresponde a la escritura, si no estoy equivocado. Si yo sí estoy acá, sí me voy a conectar y con todo el gusto del mundo vamos a impartir la clase, pero lastimosamente mañana sí tengo un compromiso con mi mamá. Y lo digo porque tampoco, si ya me pusieron en mal la semana pasada por las clases y después por la semana del diseño, no quiero que me vayan a poner en mal porque mañana el link no vino. No, ya les estoy explicando el motivo, ¿cierto? Así que los dejo hasta acá. Pasen una feliz semana. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vemos el próximo jueves o mañana si Dios lo permite. Bendiciones y muchas gracias por su atención. Damos por terminada la clase.